Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Leonor Guinea, soy socióloga y soy la coordinadora del Servicio de Empleo y Carrera Profesional del Colegio de Ciencias Políticas, Sociología, Relaciones Internacionales, Gestión y Administración Pública de la Comunidad de Madrid. Bueno, lo primero, agradecer a la delegación de estudiantes organizar estas jornadas que son, por tanto interés para que sepáis, que hay salida de esto en todas las esferas que podéis imaginar, una de ellas en el sector público. Mañana habrá una otra jornada sobre salidas profesionales en el sector privado y ONGs. Antes de empezar, normalmente nosotros, solemos poner un vídeo y hacer una pequeña reflexión. El vídeo es un vídeo que hicimos conjuntamente con la Federación Española de Sociología. No lo vamos a poner hoy porque yo voy a dejar la presentación para la delegación de estudiantes para que en otro momento, si queréis, la podáis ver. Pero sí quería empezar con una pequeña reflexión. ¿Por qué? Porque cuando estáis a punto de finalizar la carrera, pues entran muchas dudas, no sabéis un poco para qué sirve esta carrera, qué os podéis dirigir, en fin. Lo primero deciros que sí que hay trabajo de esto, ¿vale? No solamente porque, la carrera os prepara para poder trabajar en muchos ámbitos en el sector profesional, ¿vale? Sino porque además durante la carrera, sin daros cuenta, habéis ido adquiriendo una serie de competencias que están muy valoradas en el sector profesional, ¿vale? ¿Y qué competencias son estas? Pues serían, aquí he puesto un resumen de ellas. Una capacidad de análisis, de actitud crítica ante la realidad social, una capacidad de trabajo en equipo, de comprender puntos de vista distintos, una visión multidisciplinar y de conjunto, y también una capacidad de ver que existen muchos factores que pueden ser los desencadenantes de un problema. Y esto nos hace tener la capacidad de proponer soluciones y respuestas a diferentes problemáticas. Y esto está muy valorado en el sector público y privado, ¿vale? ¿Por qué? Porque, tenemos toda esta serie de competencias que otras carreras que están muy enfocadas en hacer una única cosa, pues no tienen, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro, sabemos que todas las personas que estudian nuestras carreras tienen un poco de desconfianza a nuestras profesiones, ¿vale? Una falta de autoestima profesional, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Pues porque como somos carreras en las que nos podemos dedicar a muchas cosas, no tenemos muy claro a qué nos podemos dedicar, a qué nos podemos dirigir, que hasta cierto punto eso puede ser normal y por eso está muy bien que se organicen jornadas de este tipo, ¿vale? Sino porque además cuando entramos en el mercado laboral, como no tenemos muy claro a qué nos podemos dirigir, pues hay carreras como, por ejemplo, las personas que estudian medicina, pues sabemos que curan personas. Las personas que estudian arquitectura, pues hacen edificios. Pero un sociólogo y politólogo, pues en fin, sí que tenemos salidas profesionales de muchos ámbitos. Lo que pasa que nos cuesta mucho darnos cuenta de que nuestra carrera que hemos estudiado nos ha ayudado a conseguir un determinado empleo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, por ejemplo, personas que estudian psicología y acaban trabajando en recursos humanos, cuando les preguntan a qué se han dedicado, pues ellos dicen, pues yo soy sociólogo y me dedico a los recursos humanos, ¿vale? Porque ellos sí son capaces de ver esa conexión de que su carrera les ha llevado a trabajar de eso y no están trabajando en una clínica ni atendiendo a un paciente en un diván. Y sin embargo sí que tienen ese concepto. Un economista que trabaja en cooperación, pues cuando le preguntan, yo soy economista y trabajo en cooperación al desarrollo. Sin embargo, cuando nos preguntan a nosotros, nunca decimos, pues soy sociólogo, soy sociólogo y soy politólogo y me dedico a tal. No decimos, pues yo soy técnico de recursos humanos, soy cooperante. Entonces, yo os animo a que te hagáis este ejercicio de reflexión, pues para que, en fin, os deis cuenta de que vuestra carrera es la que os ha llevado a trabajar en el ámbito que sea, ¿vale? Bien, pues dicho esto, aparte de que estos días os vamos a enseñar datos, gráficos, quesitos, con porcentajes y demás entre hoy y mañana, para que veáis que, que se puede trabajar de esto, resulta que el Instituto Nacional de Estadística lleva unos años haciendo una encuesta de inserción laboral para titulados universitarios, ¿vale? De momento, parecen un poco antiguas porque la tasa de empleo, son tasas de empleo que se hacen de egresados en el 2010 y su tasa de empleo 4 años después. Y de egresados en 2014 y en 2019. No hay nada más actual porque el INE no lo ha publicado,
creemos que se va a publicar en breve, pero de momento no han vuelto a publicar datos, ¿vale? ¿Y por qué cada 4 años? Porque se entiende que hasta que no pasan 4 años desde que os habéis graduado, realmente no os vais a estabilizar profesionalmente, porque durante esos 4 años, pues a lo mejor estáis haciendo una especialización, estáis haciendo unas oposiciones, o estáis haciendo prácticas, o vais al extranjero a estudiar una carrera, lo que sea. Bueno, pues como veréis, la tasa de empleo de egresados de 2010 y su tasa de empleo 4 años después, bueno, pues nuestras carreras estaban bastante bien posicionadas por encima de otras. Pero es que resulta que la tasa de egresados de 4 años después, de 2014, y su tasa de empleo en el 2019 está 10 puntos por encima, bueno, no se ve por aquí, 10 incluso 15 puntos de la tasa de empleo de 4 años anterior, tanto de sociología, ciencias políticas, gestión, administración pública y relaciones internacionales. Pero es que encima, incluso por encima de otras titulaciones que en teoría sí que tienen esa confianza en su carrera, como puede ser psicología o derecho, ¿vale? Estos datos, bueno, pues los podéis ver publicados en el INE. Bien, entonces, muy bien, esto me dices y demás, pero bueno, ahora ¿qué es lo que puedo hacer después de acabar la carrera? Bueno, pues hay 3 grandes vías a las que nos podemos dirigir, ¿vale? En 2 de ellas es necesario o muy recomendable hacer una especialización, que sería para hacer vida académica, que es imprescindible hacer una especialización, o muy recomendable, casi que diría imprescindible, si queréis dirigiros al sector privado o ONGs, hacer una especialización, pero para el sector público o, bueno, pues para trabajar en la Unión Europea o en organismos internacionales no sería necesario, ¿vale? Entonces, bueno, pues las jornadas que vamos a ver hoy, no es necesario que si os decidís hacer una oposición y demás, pues no es necesario que tengáis ninguna especialización. Bien, en cuanto al empleo público, bueno, pues os voy a bueno, pues explicar cuáles son las oportunidades profesionales para recién titulados, ¿vale? Tanto en la Unión Europea, en organismos internacionales y, bueno, pues en empleo público en España, debe ir desde la Administración General del Estado hasta la Administración Autonómica y la Administración local. Esto lo voy a ver muy por encima porque, bueno, mis compañeros son los expertos en este tema porque ellos ya aprobaron su plaza. Bien, en cuanto a organismos internacionales, pues para recién titulados hay pocas plazas, ¿vale? Hay un programa, hola Javier, que se llama Young Professional Program, que en teoría sería para jóvenes profesionales, en la que, bueno, es necesario que tengáis un idioma, es un programa en el que, bueno, tenéis que tener como mínimo 30, como máximo 32 años y necesitáis solamente tener la carrera. Pero en la práctica, realmente, bueno, pues acaban seleccionando, es un programa de las Naciones Unidas, a gente que pues ya tiene experiencia profesional o tiene determinada formación y demás. Entonces, bueno, yo os lo cuento para que lo tengáis en cuenta, pero quizá para cuando ya tengáis 2 o 3 años de trayectoria profesional o hayáis hecho alguna especialización y demás, ¿vale? Luego, en otros programas, hay vacantes en organismos internacionales, pero bueno, esas no las vamos a ver tampoco. Ni si alguien quiere información, yo se la puedo pasar por correo en cualquier momento, porque bueno, la presentación os la voy a facilitar y ahí está también el correo electrónico al que me podéis escribir y os paso información adicional, pero no son vacantes que sean específicas para vosotros porque, bueno, pues es para gente que ya tenga una trayectoria profesional amplia, ¿vale? Sí que hay otros tipos de vacantes en la Unión Europea, ¿vale? Aquí hay 3 grandes vías para poder empezar a trabajar en la Unión Europea. Hay una que, bueno, pues serían las oposiciones en la Unión Europea, ¿vale? Que hay 3 tipos de escalas, que ahora las vamos a ver, y estos serían puestos permanentes, ¿vale? Luego está la figura del agente contractual, que se conoce como CAS, y este es una vacante temporal. Este, aunque os cuento que existe, pero tampoco estaría enfocado para vosotros, simplemente para que lo sepáis, porque también aquí, bueno, aunque es una vacante temporal, cuando hablo de temporalidad me refiero a 6 años, una cosa así, aquí también piden bastantes años de experiencia, ¿vale? Luego están las prácticas y las becas de la Unión Europea, que estos sí que son temporales y que son muy interesantes también para vosotros. Bien, en cuanto a las oposiciones a la Unión Europea, bueno, pues existen 3 tipos de escalas, ¿vale? Una sería la administradores AD, otra la de asistentes AST o asistentes secretaría. Para las de asistentes y asistentes secretaría solamente es necesario tener la educación secundaria, ¿vale? Que esas os podréis presentar igualmente, pero no son tan recomendables porque, bueno, se presenta mucha más gente, en fin, hay mucha más competencia, los puestos son menos chulos, pues la remuneración no es tan buena y demás. Los que sí son muy recomendables son los puestos de administradores, ¿vale? Dentro de estos puestos de administradores hay varios grados, desde el grado 5 al grado 16. El que yo recomiendo sería la escala de administradores AD5, porque ahí únicamente lo que piden es titulación universitaria. Para el resto, también piden que tengáis años de experiencia, ¿vale? Entonces, para poder acceder a este tipo de oposiciones tenéis que tener 2 idiomas, uno a nivel C1
y uno a nivel a nivel B2. El C1 puede ser pues, tu idioma materno y luego estaría el nivel B2, bueno, pues que puede ser principalmente inglés, francés, alemán, italiano, ¿vale? Para luego ir haciendo a escalas, pues ya tendréis que tener un segundo idioma, pero si entráis, conseguís una plaza en la Unión Europea de administradores, pues bueno, durante el horario laboral os dan cursos de idiomas y, bueno, en fin, y podéis ir adquiriendo ese nivel que se exigen. ¿Por qué son muy recomendables estas oposiciones para vosotros? Porque son poco conocidas, ¿vale? Y además son recurrentes. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los años se convocan plazas, ¿vale? Entonces, además, es importante que sepáis que no son especialmente de estudiar. ¿Por qué? Porque tenéis que pensar que para estas oposiciones no es el mismo concepto que para una oposición que pues las típicas oposiciones en España. ¿Por qué? Porque no existe temario. El temario para estas oposiciones es de 0. No hay temas, ¿vale? Lo que la Unión Europea entiende es que las personas que se presentan para estas oposiciones, que ya tienen una titulación universitaria, ya vienen con ese conocimiento y se evalúan otro tipo de cosas, como, bueno, pues visión de conjunto, capacidad de resolución de problemas, todas estas competencias que os he comentado antes. Bien, que ahora vamos a ver un poco cómo es el sistema selectivo. Además, son compatibles. ¿Esto qué quiere decir? Porque son unas oposiciones que se pueden compatibilizar con otras cosas. Lo podéis compatibilizar, ahora os explicaré por qué, porque como no tienen temario, las empresas que se dedican para estas oposiciones nos dicen que preparando estas oposiciones, dedicándole 1 hora diaria durante 5 meses, es decir, 6, 7 horas semanales, durante 5 meses ya no se mejora más, ¿vale? Con lo cual son muy compatibles con otras actividades, con un trabajo, con otras oposiciones, con un máster, con lo que sea, ¿vale? Y bueno, pues el sueldo mínimo que vais a percibir si aprobáis estas oposiciones, bueno, pues es un sueldo irrisorio de entre 4.300 y 6.000 euros al mes, ¿vale? Bien, entonces, ¿cómo funciona la fase de selección? Bueno, pues antes se dividía en 3 fases, ahora, bueno, pues la Unión Europea, bueno, pues ha cambiado a un modelo nuevo en el que se divide únicamente en 2 fases para un poco poder agilizar la selección de administradores. Entonces, la primera fase se hace, bueno, lo primero que tenéis que hacer si os queréis postular a estas oposiciones, tenéis que crearos una cuenta en la EPSO, que es la Oficina Europea de Selección de Personal, ¿vale? Y una vez que os creáis una cuenta, pues ya os postraríais os solicitaréis presentaros a estas oposiciones. Una vez que os habéis inscrito, la EPSO os convoca para que un día hagáis las primeras pruebas selectivas, ¿vale? Que las primeras pruebas selectivas se convocan en un sitio, se hacen online, pero con vuestro propio ordenador, ¿vale? Todas el mismo día, antes se dividían en diferentes días. Y las pruebas se dividían en la prueba CBT, que son 3 pruebas tipo test, una de razonamiento verbal, otra de razonamiento numérico y otra de razonamiento abstracto, ¿vale? Que ahí básicamente lo que se evalúan, bueno, pues vuestras competencias de comprensión de texto, comprensión de problemas numéricos, comprensión abstracta, porque bueno, son algunas. Por ejemplo, las pruebas de test de psicotécnicos pues, son muy parecidas a los de psicotécnicos que os podéis encontrar incluso en procesos selectivos en empresas aquí en España. Bien, luego hay una prueba que se llama especializada en CQ, que sí que es una prueba de conocimientos de la Unión Europea, pero no hay temario para esto, es una prueba de conocimientos amplios de la Unión Europea. ¿Qué tipo de conocimientos? Pues bueno, puede ser funcionamiento de la Unión Europea, políticas de la Unión Europea, sus procedimientos. Es un examen de 30 preguntas y tenéis 40 minutos, ¿vale? La primera prueba, la CBT, esa sí que es eliminatoria, o apruebas o suspendes. La segunda prueba, en CQ, de conocimientos, esa no es eliminatoria, pero aquí de lo que se trata es de sumar puntos, ¿vale? Porque cuanto más puntos tengáis, más posibilidades tenéis de que la institución que sea os convoque para hacer la última prueba de evaluación, ¿vale? Y luego hay una prueba escrita, que es una prueba escrita que no tenéis, lo bueno que tiene es que no tenéis que tener conocimientos previos de nada, porque la EPS os va a proporcionar como 10 o 15 días antes un documento de 20 hojas y la prueba va a ser sobre ese documento. Evidentemente, de qué va a ir la prueba os la van a decir el mismo día, ¿vale? Pero el documento ya lo vais a tener, ¿vale? Y durante 40-45 minutos vais a tener que poner, bueno, pues en una interfaz, pues desarrollar la problemática que os pongan, ¿vale? Igualmente, aquí, o apruebas o suspendes. Pasadas estas 3 pruebas, la EPSO las evalúa, ¿vale? Y pasados unos 2 o 3 meses,
bueno, pues seleccionan a la persona que han aprobado o que mejores notas han sacado en estas pruebas y estas personas pasan a una lista de reserva, ¿vale? Pasados 6 meses, a partir de ahí, con las instituciones interesadas empezarán a convocar, ¿vale? Tú vais con un viaje pagado, con todos los gastos pagados a Bruselas y os empezarán a hacer las pruebas que ellos consideren, evaluación, entrevistas y demás, ¿vale? Y al final, bueno, pues serán de competencia exclusiva de las propias instituciones las que elegirán a los candidatos, ¿vale? Aquí además os he dejado que casualmente la EPSO ha convocado la próxima convocatoria de administradores generales AD5 que va a ser en julio de este año, ¿vale? Quizá en un futuro, no lo sé seguro, estas oposiciones las preparemos en el colegio también, ¿vale? Entonces, mi recomendación es que os presentéis todos los años, siempre que podáis. No requiere mucho tiempo de estudio, lo podéis compatibilizar con otras cosas y, bueno, pues... bueno, una cosa importante, cuando hablo de administradores no me refiero a personas que estén pues, haciendo un trabajo administrativo, sino que son puestos más relevantes y bastante chulos. Evaluación de políticas públicas, diseño de políticas públicas, implementación de políticas públicas, asesoramiento político, revisión de documentos jurídicos, en fin, ¿vale? Que son puestos bastante chulos. Bien, luego también existen prácticas y becas en la Unión Europea, en todas las instituciones y organismos que podáis imaginar, ¿vale? En la Comisión, en el Parlamento, en el Tribunal de Cuentas, en el Banco Central Europeo, en fin, en un montón de instituciones. Aquí yo recomiendo, evidentemente para la Comisión y para el Parlamento suelen pagar casi siempre un poquito más y salen muchas más plazas, entonces, bueno, también vais a tener mucha más competencia. Entonces, la recomendación que yo os doy es que os postuléis a todas las que podáis, ¿vale? Porque os podéis postular a más de una. Las características de estas prácticas, bueno, pues suelen ser, normalmente tienen una duración de entre 5 y 12 meses, aunque las prácticas suelen ser casi siempre 5 meses, y son remuneradas, ¿vale? En la Comisión y en el Parlamento os pagan alrededor de 1.300 euros, pero luego, bueno, pues en el resto de entidades, pues ahí puede variar, ¿vale? El plazo está abierto todo el año y hay 2 cortes anuales, ¿vale? Y aquí los requisitos igualmente es que tengáis la carrera terminada y que tengáis un nivel de idiomas, ¿vale? En algunas podría haber límite de edad, ¿vale? Hay otras en las que no. Por cierto, para las de oposiciones de administradores no hay límite de edad, ¿vale? Hay gente incluso que ha aprobado muy mayor, ¿vale? Con más de 50 años. También hay prácticas para personas con discapacidad y prácticas que no son remuneradas. Eso sí, tenéis que tenerlo en cuenta porque, bueno, venirte a Bruselas, pagarte el viaje y la manutención, pues, bueno, seguro que no es nada barato, ¿vale? Bueno, pues aquí os he puesto algunos ejemplos de las convocatorias de prácticas en las diferentes instituciones. Esto, bueno, si queréis información la puedo facilitar, que bueno, se ve bastante chiquitito, ¿vale? Pero bueno, ahí es un poco en resumen lo que os he comentado aquí, 2 cortes anuales, 5 meses, que tenéis que tener nivel de idiomas, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego también existen prácticas en organismos internacionales, ¿vale? Aquí lo único, bueno, pues en Naciones Unidas, en la UNESCO, en la Organización de Naciones Unidas de Agricultura y Alimentación, la OSCE, en fin. Algunas son remuneradas, la remuneración es que sea muy alta, pero hay algunas que no son remuneradas. Y aquí yo tendría cuidado, eso sí, si os queréis postular alguna, porque la sede de Naciones Unidas en Nueva York, bueno, pues son unas prácticas muy chulas, pero no son remuneradas. Entonces, los costes de viaje, de manutención, corren aparte de una cuenta de la persona que haga prácticas, con lo cual ahí yo lo miraría mucho bueno, pues porque evidentemente vivir en Nueva York pues no es nada barato. Bien, en cuanto a las oposiciones aquí en España, voy a resumir mucho porque aquí mis compañeros son los que son expertos en el tema, porque para eso aprobaron su plaza. Pero bueno, voy a hacer un pequeño resumen de las oposiciones en la Administración General del Estado, en las comunidades autónomas y en la Administración local. ¿Vale? Bueno, aquí principalmente lo que tenéis que saber que existen diferentes escalas, ¿vale? Bueno, pues evidentemente a las que más recomendables que os presentéis serían las escalas nivel A1 o A2, ¿vale? En la que tenéis que tener ya titulación universitaria. Y bueno, también que sepáis que, bueno, pues existen diferentes puestos. Hay puestos en la administración que son puestos generalistas y puestos específicos, ¿vale? Las que vamos a ver hoy, la mayoría son puestos generalistas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que os podéis dedicar a muchísimas cosas. No es como son oposiciones específicas en los que sacáis un puesto de profesor y solo vais a poder ser profesores, ¿vale? O sacáis un puesto de técnico de empleo y solamente vais a poder orientadores laborales, ¿vale? Y luego, en cuanto al sistema selectivo, que es lo que me interesa que sepáis aquí, pues sí que me interesa que sepáis la diferencia entre oposición y concurso-oposición, ¿vale?
Sobre todo las concurso-oposición. Las oposiciones, bueno, pues son, pues tenéis que estudiar un temario y hacer el tipo de pruebas que os pongan en las bases. Un examen tipo test, un ensayo, una prueba de idiomas, lo que sea, ¿vale? Pero la concurso-oposición, aparte de tener pues esas pruebas selectivas, vais a tener que, os van a dar puntos, ¿vale? Y esto no lo voy a ver ahora un poquito más adelante cuando veamos vacantes en la administración local, que la mayoría son o concurso-oposición. Bien, en cuanto a las vacantes en la Administración General del Estado, bueno, pues en cuanto a nivel A1 y nivel A2, las más interesantes serían las vacantes de, bueno, pues Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, el Cuerpo Diplomático y el Cuerpo de Gestión de Administradores Civiles del Estado, ¿vale? En cuanto al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, bueno, pues si aprobáis estas oposiciones, bueno, pues pasáis a formar parte del alto funcionario de este país. Son, bueno, pues puestos muy chulos, muy bien remunerados, labores directivas, predirectivas, trabajaréis en ministerio, delegaciones del gobierno y además, por ejemplo, con estas oposiciones incluso tenéis la posibilidad de pedir destino en el exterior si, bueno, pues os apetece trabajar fuera. Bien, de asesoría política, en fin, puestos bastante importantes. Lo único, eso sí, estas opiniones son un poco más duras, tienen 166 temas que se dividen en dos bloques de materias, una de materias comunes y otra de materias de especialidades, que pueden ser sociales o jurídicas. Nosotros en el colegio preparamos estas oposiciones, preparamos las materias sociales y, como veréis, pues bueno, son muy interesantes para nuestras titulaciones. ¿Por qué? Porque la mayoría de los temas que tenéis que estudiar ya los habéis dado durante la carrera. ¿Vale? Por eso, bueno, pues son muy afines a nuestras disciplinas, os va a costar mucho menos estudiarlos, son temas bastante interesantes, en fin. Pues, por ejemplo, tiene 13 temas de sociología, 13 temas de ciencias políticas, en fin, son temarios muy afines a nuestras disciplinas, ¿vale? Aquí, bueno, pues tiene 4 ejercicios diferentes y eliminatorios, tiene una prueba de un ensayo, tiene una prueba de idiomas que puede ser inglés o francés. Aquí el idioma no es excesivamente alto, creo que es un B2 y creo que a partir de ahora ya se puede convalidar con una certificación. Luego tenéis una exposición oral y un caso práctico. Y lo bueno de estas oposiciones es que además genera una bolsa de empleo, es decir, que si aprobáis la oposición pero no conseguís plaza, luego os pueden llamar para interinidades. ¿Por qué son interesantes nuestras oposiciones, sino todas las que os van a explicar mis compañeros? Pues entre otras cosas, aparte de que son muy afines a nuestras disciplinas, es porque, bueno, la administración pública está envejecida y la tasa de reposición cada vez es más alta. Si os fijáis, en el año 2019 se convocaron 65 plazas y en el año 2024, el año pasado, se convocaron 208, que son pues más de un 200%. Bueno, luego existen las oposiciones del cuerpo diplomático, estas también son bastante duras, son 206 temas. Y bueno, aquí lo único que hay temas que sí que están relacionados con nuestra carrera, pero luego también hay muchos temas de derecho civil, derecho mercantil, que no tienen nada tanto que ver con nuestras carreras, ¿vale? Aquí igual las pruebas selectivas son 4 ejercicios diferentes y eliminatorios, tienen una prueba tipo test. Aquí eso sí tienes pruebas de idiomas, pero tienen que ser 2. Inglés o francés, y aquí eso sí, el idioma, os dan mucha caña con el idioma tiene que ser muy alto, ¿vale? Luego hay un ensayo y luego una prueba de exposición oral. Y aquí, bueno, sí que es cierto que las plazas son, bueno, pues son menos plazas. Luego las del Cuerpo de Gestión de Administradores Civiles del Estado, esto pasa un poco como las oposiciones a la Unión Europea. Estas son oposiciones que podéis incluso compatibilizar con otras cosas. Estas también son muy recomendables para nuestras carreras, ya os explicará mi compañero Javier. Son únicamente 67 temas, aquí hay algunos temas que estén relacionados con la carrera, pero otros no tanto, y solamente hay 2 ejercicios, ¿vale? Uno que sería un examen tipo test y luego otro de 2 preguntas de desarrollo y un caso práctico. No hay prueba de idioma, ni ensayo, Sí, ni prueba oral, ¿vale? Y aquí sí que se nota muchísimo el número de plazas. En el año 2019 se convocaron 681 y el año pasado se convocaron 2.754, casi 400, un 400% más, ¿vale? Bien, en cuanto a la Administración Autonómica, bueno, pues está luego el cuerpo de Técnico Superior de Administraciones General de la Comunidad de Madrid, el Cuerpo Superior de Técnico de Empleo y el Cuerpo de Gestión también, tanto de la Comunidad de Madrid como los de gestión de empleo, ¿vale? Los de la Administración General de la Comunidad de Madrid y los del Cuerpo de Gestión son los equivalentes en la Administración General, ¿vale? Para la Comunidad de Madrid. Bueno, esto se explicará igualmente también mi compañero Javier. Los Cuerpos Superiores de Administración Civil de la Comunidad de Madrid, pues bueno, igual.
Son 164 temas, muchos están relacionados con nuestras disciplinas y aquí lo bueno es que tenéis solamente 3 ejercicios diferentes eliminatorios y no hay prueba de idioma, ¿vale? También genera bolsa de empleo y también se han convocado bastantes plazas más desde el año 2019 hasta ahora. Igual las del cuerpo de gestión, pues también muchos menos temas, tampoco hay prueba de idioma, también genera bolsa de empleo. No me voy a tener mucho aquí porque las explicará Javier más detenidamente, ¿vale? Luego están también las de técnico superior y de gestión de empleo, ¿vale? Esto sí que es cierto que el temario no está tan relacionado con la carrera, pero es una salida profesional. Aquí, pues tendríais labores de orientación laboral, prospección empresarial, en fin, todo lo que tenga que ver con temas de empleo. En cuanto al cuerpo de gestión, el cuerpo superior, pues serían labores muy similares, lo único que trabajaríais con colectivos más concretos y serían labores más de dirección, ¿vale? Aquí igual hay 4 ejercicios, una prueba tipo test, un desarrollo escrito, un caso práctico, una lectura en pública y aquí también sí que tenéis idioma. Y aquí no se genera bolsa de empleo. Lo bueno es que estas, por ejemplo, también las preparamos en nuestro colegio y además estas sí que las podéis preparar de manera conjunta, ¿vale? Y aquí están los puestos en cuanto a la administración local, que igual hay nivel A1 y nivel A2 y aquí hay algunos puestos, pues pueden parecer muy bonitos, agente de desarrollo local, participación ciudadana, agente de igualdad, puestos que parecen así muy chulos, pero estos no son recomendables para vosotros. ¿Por qué? Porque son concurso-oposición. Es decir, que os van a dar puntos en función de la experiencia que tengáis, ya sea experiencia profesional en el sector privado o en una administración pública concreta o en la administración pública que sea, ¿vale? Entonces, no son muy recomendables para vosotros. ¿Por qué? Porque por muy buena nota que saquéis, hay otra persona que saca peor nota en la parte de oposición, pero sí que tiene puntos en la parte de méritos, pues evidentemente va a conseguir la plaza y pues es un esfuerzo de estudio que no va a merecer mucho la pena, ¿vale? Sí que hay otro tipo de puestos, el técnico de administración general, que son el equivalente a la Comunidad de Madrid, la Comunidad Autonómica y a la Administración General. Lo único que aquí el temario, pues en función del ayuntamiento, pues puede variar un poquito. Y luego están los puestos de habilitación nacional, que estaría el de Secretaría, Secretaría de Intervención e Intervención Tesorería. Estos se convocan muchísimas plazas, ¿vale? Entonces, son de habilitación nacional, ¿por qué? Porque vosotros os presentáis a un examen de habilitación nacional y luego os mandan a trabajar a un ayuntamiento. Y son de habilitación nacional para que vosotros podáis tener independencia del alcalde. Es decir, que si el alcalde está cometiendo un delito, está haciendo, yo qué sé, está prevaricando o lo que sea, pues vosotros tengáis independencia de él para poder decirle pues que es lo que está haciendo es ilegal y no pueda tener represalias contra vosotros. El problema de estas oposiciones es cierto que salen muchísimas plazas, pero muchas veces no se sabe el temario que va a ser y sobre todo porque tiene mucho tema de derecho urbanístico sobre todo y demás. Pues aquí simplemente deciros que para preparar estas oposiciones, pues se recomienda que tener un preparador, por supuesto, sobre todo para las de nivel, dependiendo del nivel A1 o A2, pues se recomiendan muchas horas de estudio, 8 días a la semana, 6 días a la semana, 8 horas diarias. Para aprobar el nivel A1 se tarda entre 2 y 4 años. En el mejor de los casos 2 años, normalmente entre 2 y 4. Y para las de nivel A2, como os he dicho, si os dedicáis 100% a estas oposiciones, la podéis aprobar en 9 meses y si la compatibilizáis con otra cosa, pues la podéis aprobar en 2 años, ¿vale? Aquí os he puesto una comparativa, lo que os he dicho, entre la nivel A1 y A2, pues las ventajas que tiene el preparar la de nivel A1, pues que son puestos mucho más chulos, mejor remunerados, un trabajo mucho más interesante. Pues las de nivel A2, pues que hay muchas más plazas, en fin, tenéis menos temas. Cada una tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿vale? Y siguiente, pues que sepáis que esas oposiciones las preparamos en el colegio, la del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, las del Cuerpo de Gestión, las de Administradores Civiles para la Comunidad de Madrid, la del Cuerpo de Gestión también para Madrid y las de Técnico de Empleo también, ¿vale? Y la parte de especialización, como mañana se van a hacer unas jornadas de especialización en el sector privado y ONGs, pues yo voy a dejarlo aquí y voy a hacer la palabra a mis compañeros, que son un poco los que os van a contar un poco su experiencia en el sector público, pues estas plazas que aprobaron en su día. Muchas gracias. Vale. No sé quién de vosotros quiere continuar. Bueno, si puedo darle yo, es que tengo luego clase. Sí. A las 6, entonces. Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de veros a todos. Yo he preparado para la presentación que voy a dar yo un PowerPoint, de hecho, un par de PowerPoints principales. Me voy a presentar en primer lugar. Mi nombre es Javier García Escalera.
y yo soy gestor del Estado, A2, que aprobé en el 18, y luego aprobé en el 23 las oposiciones de técnico de la Comunidad de Madrid, A2, y el A1 de la Comunidad de Madrid, la rama jurídica, ¿vale? O sea, el equivalente a TAC de la Administración Civil del Estado, la Administración General del Estado, pero en la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, os voy a hablar de estas tres oposiciones, ¿vale? Los dos A2s, uno del Estado y otro de la Comunidad de Madrid, y luego el A1 de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Luego, bueno, David hablará del A1, ¿no? Del Estado, y él podrá complementar algunas de las cosas que he dicho yo, ¿vale? Entonces, bueno, la compañera de la delegación, perdóname, Marina, no sé si podemos abrir la presentación de GACE. Vale, no te preocupes. Mientras tanto voy... Exacto. Vale, hay tres. Vamos a poner la última por la derecha. Vale. Y luego me he fijado... Con esto puedo ir yo moviendo la diapositiva y tal, ¿no? Vale, perfecto. Vale. Bueno, pues... como no tengo mucho tiempo, voy a dar los puntos principales, ¿vale? Luego, de todas formas, si alguien quiere la presentación, no hay ningún problema en mandársela, ¿vale? Bueno. Vale, perfecto, sin problema. Vale, bueno, entonces, voy a hablar en primer lugar de lados del Estado, que yo creo que es la mejor en términos de esfuerzo-resultado, ¿vale? O sea, al final, cuando uno se plantea qué oposición elegir, tiene que hacer una ponderación entre el tiempo que le va a llevar sacarse la oposición, ¿vale? Cuánto tiempo está dispuesto a invertir y los resultados que va a obtener, es decir, salario, condiciones, tipo de trabajo, etcétera, una vez que aprueba la oposición, ¿vale? Entonces, básicamente, la diferencia entre los A2 y los A1 es que el A1 en cuanto a esfuerzo es bastante más, ¿vale? Porque el A1 de la Comunidad de Madrid, del que yo voy a hablar, tiene un cante de 166 temas, que eso es bastante duro, y sin embargo el A2 no tiene ningún cante y son 58. O sea, esta oposición son 58 temas. Entonces, eso hace que sea bastante más asequible y, por tanto, más rápido, tal y como ha dicho también Leonor. Ella ha comentado un mínimo de 9 meses. Nosotros en el colegio tenemos alumnos que aprueban en 6, por ejemplo, ¿vale? Aunque no es lo habitual. Pero bueno, o sea, está bien dar un margen más amplio. También eso depende del número de plazas que salgan y últimamente estamos teniendo muchas plazas. Entonces, a la hora de hacer esa ponderación, el esfuerzo del A1 es mayor. Evidentemente, la recompensa del A1 también es mayor, ¿no? Porque uno puede hacer a mejores niveles, en fin. Ahora hablaremos en particular de todo, ¿vale? Entonces, bueno, este es el índice que vamos a manejar para la presentación. Vale, el cuerpo, el proceso selectivo, el equipo, la metodología, ¿vale? En primer lugar, ¿qué es un gestor del Estado, de Administración Civil, ¿vale? Pues bueno, somos el cuerpo que tiene como funciones aquellas de gestión administrativa y apoyo de nivel intermedio. O sea, trabajamos dentro de la administración, no hacia el ciudadano en la mayoría de casos, sino gestionando temas dentro de la propia administración. O sea, recursos humanos, gestión presupuestaria de la administración, ¿vale? Y luego también algunos temas fuera de contratación pública, subvenciones con el ciudadano, ¿vale? ¿Dónde se puede trabajar? Algo importante aquí es que el cuerpo de, bueno, todos los cuerpos de los que yo voy a hablar, tanto el cuerpo de gestión como el cuerpo de técnico de la Comunidad de Madrid, como el cuerpo de técnico superior de la Comunidad de Madrid, son cuerpos generalistas. ¿Eso qué quiere decir que sean cuerpos generalistas? Que al contrario, por ejemplo, que un juez que depende del Ministerio de Justicia o un diplomático que depende de Exteriores, un funcionario de un cuerpo generalista no está adscrito a ningún ministerio en concreto. Entonces tiene un abanico más amplio, mucho más amplio, en el cual puede trabajar. Puedes estar en cualquier ministerio, puedes estar incluso fuera de España, ¿vale? Aunque os he puesto muchas de las opciones. Normalmente se trabaja en la Administración Central, la Administración General del Estado, pero también se puede trabajar en comunidades autónomas, en la Administración local o en la Unión Europea como experto nacional. Por ejemplo, en mi caso, yo aprobé en el 2018 las oposiciones de gestión
y en el 19 me moví a la Comunidad de Madrid a un nivel 26 por libre designación, ¿vale? Entonces, esto, si hubiese sido, por ejemplo, yo qué sé, subinspector de Hacienda, no lo habría podido hacer, porque Hacienda es una competencia exclusiva del Estado y es más difícil que la gente de Hacienda salga, ¿vale? ¿A qué se dedica un cuerpo generalista? Pues un cuerpo interdisciplinar, es decir, que puede hacer una variedad de funciones, ¿vale? Procedimientos administrativos, gabinete ministerial, tramitación de normas e iniciativas parlamentarias, contratación, gestión presupuestaria, recursos humanos, seguimiento de políticas públicas, técnicos de prestaciones oficiales de empleo. También esto es interesante porque, claro, los otros dos cuerpos son de la Comunidad de Madrid, pero el cuerpo de gestión tiene presencia en todo el territorio nacional. Entonces, si uno tiene interés por trabajar en su provincia, por ejemplo, porque yo soy de León, o soy de Cádiz, o soy de las islas, ¿vale? Tengo puestos en todo el país. De hecho, ahora veremos en destinos donde han sido los últimos destinos, ¿vale? Esto, bueno, para que entendáis también otras cosas que voy a decir, en los funcionarios nos dividimos en 30 niveles, ¿vale? Hay funcionarios de 30 niveles. El nivel más bajo es el 14. Y el resto de niveles, a partir del 14, pues se reparten en 4 subgrupos. A2, A2, A1, siendo el más alto el A1, y C2, C1, ¿vale? Y los cuerpos A son cuerpos superiores. Entonces, el A2 va de niveles 20 al 26, ¿vale? Bueno, aquí tengo algunas cosas que podía enseñar, pero como no hay mucho tiempo, lo he incluido dentro de la presentación, ¿vale? Entonces, ¿cómo se aprueban las oposiciones del cuerpo de gestión? Pues bueno, la forma principal, que a vosotros os interesaría, porque sois todos muy jóvenes y nadie trabaja en la administración, pues sería ingreso libre, que es la forma más corriente, ¿vale? De entrar. Es decir, estudiar las oposiciones y aprobarlas, ¿vale? Simplemente. Aquí tenemos, como ha dicho Leonor, pues la administración está envejecida y está saliendo muchas plazas, ¿vale? Estas son algunas de las convocatorias últimas y en este caso la última que salió fueron 2.549 plazas, que esto es una burrada, la verdad, de plazas, ¿vale? O sea, cuando yo aprobé había menos de 400 y ya era una buena convocatoria, para que os hagáis una idea, ¿vale? Ahora mismo estamos pendientes de la OPE del 2025, que sería vuestro objetivo. O sea, si os interesan las oposiciones de gestión, deberéis ya tener en mente, presentados a la próxima convocatoria, que sabremos cuando saca la OPE del 25, sabremos cuántas plazas van a ser, ¿vale? Probablemente sean en torno a las 1.000 plazas, porque en la anterior convocatoria se apuntaron 2 OPEs, 2023 y 2024. Ahora será únicamente la OPE 2025. Pero será en torno a 1.000 plazas, que son muchas ya, ¿vale? Aquí, bueno, podéis ver un poco cómo ha ido creciendo el histórico de plazas de gestión a lo largo del tiempo, ¿vale? Vemos cómo, pues, ha explotado un poco a partir de 2020-2022 el número de plazas y eso hace que sea más fácil aprobar, ¿vale? Y relación entre plazas ofertadas y cubiertas, pues en la última convocatoria no han dejado casi plazas sin cubrir, por así decir. O sea, la mayoría de gente ha aprobado, ¿vale? Aquí podemos ver lo que os comentaba antes. Es un mapa de España, ¿vale? En el cual aparecen de estas 2.500 plazas que se han repartido, bueno, de 2.700, porque esta convocatoria era la anterior, dónde han estado estas plazas, ¿vale? Entonces podemos ver que la mayoría de plazas se concentran en Madrid, 1.900, pero que también hay plazas en todas las provincias de España, ¿vale? Entonces es buena idea para quien quiera hacer su vida en provincias, pues tiene esa posibilidad, ¿vale? Barcelona, las islas, en fin. Evidentemente, cuanto más quiera uno afinar en cuanto al destino, no solo destino en cuanto a localización del destino territorial, sino también en cuanto a funciones, mejor nota tiene que sacar, ¿vale? Porque la forma de elegir será en función de lo alto que esté en el posicionamiento del proceso selectivo, lógicamente, ¿vale?
¿Cómo es el examen? Pues bueno, aquí os hemos puesto una... En las últimas convocatorias, cómo ha sido el examen. Concretamente, a la derecha podéis ver que el modelo de examen que se está manejando actualmente es un test de 100 preguntas más 2 casos prácticos a elegir uno de 5 preguntas, ¿vale? O sea, un caso práctico a elegir de 5 preguntas que tú tienes que elegir entre 2 que te proponen. Entonces, bueno, esa capacidad de elegir también es positiva, ¿no? Para el opositor, lógicamente. Y estos son los bloques del temario. Probablemente muchos os suenen, ¿no? O los conozcáis. Es importante decir que el caso práctico va de los 3 últimos bloques, bloque 4, 5 y 6. Por lo tanto, especialmente habéis de estar duchos en estos 3 bloques últimos, ¿vale? Porque van a contar no solo para el test, sino también para el caso práctico. De hecho, aquí os hemos hecho un análisis de cuántas preguntas han caído por cada bloque y si os fijáis en la última convocatoria, la de 2023 y 2024, pues han caído en los bloques 4, 5 y 6 se concentran muchas preguntas, ¿vale? O sea, más del 60% de las preguntas van en estos aproximadamente más del 50% de preguntas son de los 3 últimos bloques, ¿vale? Por en total, pues eso, 58 preguntas concretamente, ¿vale? Y bueno, y del práctico, pues esta es una división un poco de lo que ha caído, ¿no? Contratación, administrativo, recursos humanos y financiero. Sobre todo, administrativo es el bloque más importante, teniendo en cuenta que administrativo también es contratación. Entonces, administrativo y contratación, quien conozca el derecho administrativo y le guste el administrativo, es la base de esta posición, es lo básico, ¿vale? Bueno, aquí otra vez provisión de OPEs de GACE. Vale, el temario. Y bueno, las notas de corte, como podéis ver, en la última convocatoria, que tenemos resultados, porque la de 2023-2024 aún no hay resultados, se aprobó el primer ejercicio con un 3. O sea que, ¿vale? No era muy complicado aprobar el primero, ¿vale? Evidentemente, en la convocatoria de 25, como van a ser menos plazas, la nota de corte subirá, pero que no es una oposición al estilo de tengo que ser el mejor, no me vale que van a aprobar, porque tal. Últimamente, el hecho de que haya tantas plazas hace que baje un poco el nivel, ¿vale? Evidentemente hay que estudiar, pero bueno, que no es imposible, ¿vale? O no es como en gestión procesal que tienes que sacar muy buena nota para poder aprobar. Aquí no hay que sacar tan buena nota, ¿vale? Bueno, esto es un poco de autobombo, ¿vale? En la última convocatoria que salió, que fue la de 2020 a 2022, aprobó un 40% de la gente que se presentó con nosotros, ¿vale? Que normalmente de la gente que se presenta aprueban como un 15% en torno de personas. Entonces con nosotros un 40%, ¿vale? De los alumnos que nosotros llevamos. Y en Comunidad de Madrid, que es el otro cuerpo al que yo pertenezco, 2 de 3. Veremos cómo Comunidad de Madrid, en general, tanto en la 1 como en la 2, maneja unas cifras mucho más reducidas de plazas y por tanto de alumnos que se presentan y de personas que se presentan en general, ¿vale? Luego, bueno, nosotros somos 5 preparadores que nos repartimos el temario, ¿vale? La forma nuestra de trabajar. Y bueno, aquí os he puesto un poco el ejemplo de los preparadores para que veáis qué tipo de trabajos tienen, a qué se dedican y cuánto ganan, ¿vale? Pues por ejemplo, Eva Cisterna, que trabaja en Tour España, el organismo autónomo Tour España, que es bastante interesante, ¿no? Pues entre 2.200 y 2.400 netos, ¿vale? Luego Víctor Blanco, que es un preparador nuestro de nuevo ingreso, tiene el nivel mínimo, ¿vale? Entre 1.800 y 2.000, y él está en la agencia tributaria. Como veis, son puestos muy variados, ¿vale? Luego yo, bueno, en mi caso es diferente, pero yo soy A1, ¿vale? Entonces, claro, yo no estoy cobrando un salario de A2, evidentemente, ¿vale? Y también estoy en la Comunidad de Madrid, que la Comunidad de Madrid paga mejor que el Estado. Entonces, de todas formas, hablaremos de esto en detalle cuando hable sobre la Comunidad de Madrid, ¿vale? Luego, bueno, el preparador de recursos humanos, que está en excedencia, y otra preparadora nuestra de financiero, que ya, por ejemplo, está en La Rioja. Entonces,
es un ejemplo de las plazas que hay repartidas por todo el territorio, ¿vale? Luego, bueno, en nuestro caso preparamos de esta forma. Todos somos funcionarios del cuerpo. Preparamos por Teams, dan 2 horas de clase a la semana en horario de tarde y 2 magistrales al mes en sábado. Y luego hacemos simulacros de forma regular, ¿vale? Y todo el temario nuestro, pues, propio, hacemos actuaciones legislativas, damos casos prácticos resueltos al alumno para que los tenga, digamos, en su base de datos, por así decir. O sea, es importante practicar los ejercicios desde el principio, ¿no? Porque al final esto es un poco como quien se presenta a un examen de inglés, el Advanced o el First o algo similar. O sea, no solo es saber inglés, es saber hacer el examen, dominar el modelo del examen, ¿vale? Y la forma de dominar el modelo del examen es haber repetido muchas veces ese modelo y tener, digamos, un asesoramiento en cuanto a ese modelo, ¿no? De hecho, nosotros los simulacros los corregimos personalizadamente en el colegio y enviamos al alumno la corrección, o sea, el propio simulacro corregido, ¿vale? ¿Qué se requiere para aprobar unas oposiciones de este estilo? Pues bueno, depende de vuestra situación personal, ¿vale? O sea, vosotros, por ejemplo, veo que sois muy jóvenes, que estáis todavía en la universidad, ¿cuál sería el mejor enfoque? ¿Vale? Pues de forma exclusiva estudiar, ¿vale? Estudiar en exclusiva. O sea, ¿por qué? Porque hasta ahora vosotros todo lo que tenéis que hacer, tener un tiempo, ¿no? La carrera, 3 años, ¿no? Creo que son ahora 3 más 2, ¿no? 4 años la carrera, por ejemplo, ¿no? Bachillerato 2 años, tal. Pero ahora depende de ti. Entonces, cuanto antes apruebes, mejor, ¿vale? Y esa dedicación intensiva va a ser muy útil, ¿vale? Aunque también se puede aprobar trabajando. Tenemos muchos alumnos que no lo han hecho trabajando, ¿vale? Como os comentaba antes. También algo bueno del cuerpo de gestión es que no hay cuerpo de gestión solo en el Estado, ¿vale? Porque como al final el cuerpo de gestión trabaja en la administración y el funcionamiento de la administración se hace contratación pública, recursos humanos, gestión financiera, eso todas las administraciones lo hacen. Entonces hay cuerpo de gestión del Estado, pero también cuerpo de gestión de la Comunidad de Madrid, hay cuerpo de gestión en Castilla-La Mancha, hay cuerpos de gestión en Castilla y León, en La Rioja, en Galicia, en Aragón, en Valencia. Entonces uno también se puede presentar a cuerpos de otras comunidades autónomas, sobre todo si es tu comunidad, y de esa forma tienes más opciones, ¿vale? Entonces es algo interesante que en otras oposiciones que son solo estatales no pasa. O sea, si yo, por ejemplo, voy a, yo qué sé, subinspector de trabajo o si voy a técnico de la Seguridad Social, no hay técnico de la Seguridad Social de Valencia, por ejemplo, ¿vale? Solo me puedo presentar cuando salga del Estado, pero en gestión me puedo presentar y la mayor parte del temario es común, ¿vale? Entonces eso es interesante. Luego, bueno, algo también interesante es que después de aprobar la 2, por promoción interna, podéis acceder a el cuerpo A1 de Administración del Estado, el cuerpo A1 de TUGO, a la escala técnica de gestión de organismos autónomos, que por ejemplo EVA, la preparada nuestra, lo ha aprobado este año, a la Comunidad de Madrid, si trabajáis en la Comunidad de Madrid, o sea, tenéis opciones de promocionar promoción interna que son más fáciles, más asequibles que presentarte por libre. Y como tienes un horario de funcionario que sales a las 3, pues te lo puedes permitir porque tienes tiempo, ¿no? Entonces, eso es también algo interesante. Bueno, aquí os dejo el contacto mío, ¿vale? Por si me queréis escribir lo que queráis. Bueno, no sé si os pasan la presentación desde el colegio, desde la delegación. Y bueno, si os parece, hablamos un poco acerca de la 1 de la Comunidad de Madrid, porque la 2 de la Comunidad de Madrid ahora mismo está vigente la convocatoria de 2023 y no se sabe cuándo va a ser la siguiente, ¿vale? Pero también eso es algo diferente entre el Estado y Comunidad de Madrid, que el Estado tiene una convocatoria regular de plazas, pero la Comunidad de Madrid no. Entonces, mientras que en el Estado cada año hay una OPE y se convocan, salen siempre plazas y tal, en la Comunidad de Madrid, aunque la OPE también es regular, muchas veces juntan convocatorias y entonces se espacian más las convocatorias, ¿no? Lo cual para alguien que estudia en exclusiva le genera más incertidumbre, pues no sabes cuándo va a ser la siguiente convocatoria, ¿vale?
Mónica, perdona. ¿Puedes abrir el segundo correo que te he mandado? Marina, perdóname. Sí, el siguiente. Esta es la presentación de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Que bueno, aunque pone 2023, se mantiene todo igual. O sea, no ha cambiado prácticamente nada, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya es algo completamente diferente. El A1 de la Comunidad de Madrid es totalmente distinto, ¿vale? Es un cuerpo A1 con unas retribuciones mucho más altas, ¿vale? Mientras que en el Estado, aproximadamente, bueno, 1 a 2 en el Estado, por lo que las experiencias que tengo los preparadores y tal, igual puede estar en 2.600 aproximadamente neto, quizá un poco más, tampoco, bueno, eso, David, quizá tú lo sepas mejor, ¿no? ¿Cuánto gana una 2.26 ahora mismo en el Estado? Una 2.26 ahora puede llegar hasta los 2.800, que sería un nivel 26. Vale, perfecto. Claro, 2.800, ¿no? Que bueno, está bastante bien, o sea, no es un mal sueldo, ¿no? En la Comunidad de Madrid sí que se manejan sueldos bastante mejores, ¿vale? Estarías, pues igual puedes llegar a los 4.000 de subdirector y de nivel base, pues igual estarás en 2.000 y pico, ¿sabes? Tampoco... Claro, yo es que como empecé siendo 26, porque ya vengo de la 2, pero en fin, ahora lo veremos más en detalle porque se habla acerca de ello también, ¿vale? Entonces, bueno, y ya su cuerpo superior, o sea, dentro de... Esto es igual, ¿vale? Pero, tal y como se define el cuerpo de la Comunidad de Madrid, es nivel superior y carácter directivo dentro de la Administración General de la Comunidad de Madrid. Inspección, ejecución, control, estudios, propuestas, asesoramiento, ¿vale? También igualmente interdisciplinar, las funciones son muy parecidas a las de gestión, pero de un punto de vista más elevado, más de dirección o de gerencia, ¿vale? Se añade el tema de los altos cargos. La mayoría de aquí, bueno, os he puesto una noticia de cuando se creó la nueva estructura de consejerías de Ayuso, y la mayoría de los altos cargos de la Comunidad de Madrid ahora mismo son del cuerpo mío, o sea, técnicos superiores, ¿vale? Entonces es como el cuerpo dentro de la Comunidad de Madrid, igual que hace en el Estado, el cuerpo de técnico superior de la Comunidad de Madrid es, como por antonomasia, el que tiene esas funciones directivas encomendadas, ¿vale? Ahora a continuación, bueno, os he puesto niveles más típicos y sueldos. Los niveles son del 25 al 30, porque claro, ya estamos en el escalón superior, ¿vale? Bueno, aquí no sé si esto se ve muy bien. Claro, también es que esto es antes de... Nos ha hecho una subida este año que ha subido bastante las retribuciones, ¿vale? Entonces esto es antes de la subida, que creo que pone que son 2.400 como el nivel 26, ¿no? Y no se distingue muy bien. De todas formas, esto de todas formas lo puedo actualizar para que os lo pasen actualizado en la presentación que se os pueda mandar, ¿vale? Pero vamos, calcula de eso, en torno a 2.500, de 2.500 a 4.000 más o menos, ¿vale? En neto. Yo ahora, por ejemplo, que estoy de 28, aunque tengo el IRPF muy alto por el tema del colegio, pues serían como unos 3.500 aproximadamente, ¿vale? Luego el temario, como podéis ver, pues es diferente, ¿no? Es mucho más amplio. Y además aquí hay especialidades que en el caso de gestión no las había. Aquí sí que hay especialidades, ¿vale? Tiene uno que elegir una rama. Entonces, rama jurídica, que es la que hice yo, por ejemplo, rama social y rama económica, ¿vale? Y luego la parte común, que la base es Constitución y Derecho Administrativo, que tiene muchos temas, ¿vale? Y luego ya también tenemos Unión Europea, Gerencia Pública y Estructura Económica y Social, que se habla acerca de economía en España, el sector primario, en la inmigración. Son temas interesantes. La verdad es que la posición esta es interesante y para alguien que venga de sociología o de ciencia política y tal, son temas muy interesantes para alguien con ese trasfondo, yo creo, ¿no? Y creo que os puede gustar. Esto es la oposición, que eso es algo muy importante, que te guste, ¿vale? Y luego, bueno, tenemos las ramas. Yo fui por la rama jurídica, que a mí me parece la que más se ajusta luego al trabajo que uno va a hacer, pero también hay mucha gente que ha probado por la rama social, que es esta que aparece aquí, ¿vale? Que tiene historia del Estado, sociología, ciencia de la administración. Luego, bueno, el proceso selectivo también es muy diferente, claro. Mientras que en gestión era un test y
un caso práctico, a elegir entre dos. Aquí tenemos un test, pero luego el segundo examen son 2 partes. Un ensayo que tienes que hacer en 2 horas sobre un tema. O sea, por ejemplo, te dicen, bueno, puedes elegir entre 2 temas, ¿vale? Pero, por ejemplo, te dicen la distribución de competencias en España, competencias exclusivas, compartidas y concurrentes, propuestas de reforma y especial referencia a la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ¿vale? Y tú tienes que escribir sobre eso en un espacio de 2 horas, sin ningún tipo de material. Y luego tienes el caso práctico, que ahí sí que te deja material. De hecho, yo, por ejemplo, me llevo una maleta entera con un montón de leyes dentro, ¿no? Y es un caso práctico que depende por la rama que vayas. Si vas por jurídicas, es un caso práctico jurídico, contratación, subvenciones, recursos humanos, derecho presupuestario. Si es por la rama social, son temas más de elaboración de una política pública, analizar un plan de recursos humanos, ¿vale? Cosas de ese estilo. Y luego, por último, la exposición oral, que son 5 temas, cada uno de 12 minutos durante 1 hora, ¿vale? Entonces, tienes que llevarte los 160 temas, 166 temas, y aparte no puedes descartar temas. ¿Vale? Los temas que te toquen son los que tienes que cantar, ¿vale? Bueno. Esto realmente es el proceso, no el último, sino el anterior. El último salió la semana pasada. Pero vamos, que aproximadamente suelen salir en torno a 100 plazas, entre 50 y 100 plazas. Que eso para la comunidad es bastante, ¿vale? Y bueno, también es importante que hay una bolsa de empleo. O sea, podéis estar en de A1 nivel 25, aunque no probéis el examen. Eso es bastante importante e interesante, ¿vale? Y luego, pues bueno, la preparación sería similar, pero claro, aquí hay clases de cante. Entonces se practica la preparación cantando los temas, ¿vale? Y preparamos tanto la rama social como la rama jurídica. Temario propio, test, casos prácticos propios, en fin, ¿vale? Y bueno, y claro, el precio también es superior. ¿Vale? Serían 240 mensuales o 220 en el caso de la rama jurídica, ¿vale? Y bueno, yo os diría, a la hora de elegir oposiciones, como consejo general, que ponderéis esfuerzo frente al resultado, ¿vale? Eso es lo que esa es la mejor forma, yo creo, de decidir. Y bueno, por la parte de técnico de la Comunidad de Madrid, no la he enseñado porque no tenemos expectativas de cuándo van a salir, ¿vale? Es muy parecida a GACE, se diferencia únicamente en que hay un ejercicio intermedio, o sea, hay 3 ejercicios, test, luego 2 temas que tienes que redactar, ¿vale? Que se eligen al azar y tienes que redactar 2 temas, y luego un tercer ejercicio, que son 2 casos prácticos que tienes que hacer los 2. O sea, no son 2 a elegir uno, sino que tienes que hacer los 2, ¿vale? Y en lugar de ser 58 temas, son 80. Entonces son más temas que en el A2 del Estado, ¿vale? Aunque también hay que decir que luego las condiciones en Comunidad de Madrid también son mejores para un A2 en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Y entonces, bueno, eso sería un poco todo. Como yo tengo clase ahora, a las 6, pues igual, ¿hasta cuánto va a durar esto, más o menos? Vale, es que yo igual, como luego tengo clase, preferiría, si me podéis hacer las preguntas ahora, porque si no, no sé si voy a llegar, si no os importa. Vale, entonces, no sé si tenéis alguna duda, algo que os gustaría preguntar. Sí, bueno, quizás también lo hago también con compañera, era sobre todo este tema de la cantidad de plazas, resumir en un término de que el gasto público, ¿no? Que se para muchísima política gubernamental, si depende más o menos de la administración general que se encuentre en ese momento. Es una buena pregunta. A ver, siempre se dice que sacar plazas y tal tiene un carácter electoralista, ¿no? Que cuando hay elecciones salen más plazas y, en fin, que buscan cómo ponerse al lado del funcionario sacando plazas y demás. Realmente, en los últimos años ha habido muchas plazas y no ha habido elecciones en todos los años, ¿vale? Ha habido tantas plazas porque hay una situación
demográfica de cuando se creó la administración, particularmente en el caso de la Comunidad de Madrid, cuando se creó la administración, se incorporó mucha gente que ahora se está jubilando, ¿vale? Entonces, hay una parte importante hay un componente real, de necesidad real, en el número de plazas que están saliendo. Eso no quita que pueda haber un componente político puntualmente, ¿no? Y un año que haya elecciones, salir más plazas, etcétera. Pero sí que hay una base real. ¿Vale? ¿Más preguntas? ¿No? Vale, perfecto. Bueno, Dime. el tema de las horas de corte, que me han parecido sorprendentemente bajas y con las que se aprueban. Eso no puede llevar luego a algún tipo de, no sé, negligencia institucional o mediocridad en cuanto a la gente que se selecciona. Hombre. Es que no cuidado lo que se me ha venido a la cabeza, tipo. A ver, eso es un debate, ¿no? A ver, yo creo que aunque tu nota de corte puede ser baja, ¿vale? Al final, tú realmente de lo que ves en la oposición, del 100% de lo que ves en la oposición, luego tu trabajo va a ser una parte muy pequeña de ese 100% y te vas a especializar en algo. O sea, tú vas a haber estudiado recursos humanos, contratación, gestión presupuestaria, tal. Luego caes en recursos humanos y vas a tener que aprender mucho más de recursos humanos y vas a aprender trabajando. Entonces, el hecho de que una persona tenga una nota más alta o más baja en la oposición no determina cómo de buen funcionario sea luego. Eso lo determina tu capacidad de aprendizaje y la motivación que tengas en el trabajo. Porque también hay mucha gente que tiene como esa idea, ¿no? De yo apruebo la oposición porque yo tengo un trabajo fijo y tal. Y entonces parece que una vez que han aprobado la oposición ya han hecho como el trabajo duro que había que hacer y luego se relajan. Y pueden tener una notaza, ¿sabes? ¿Vale? Claro, o sea que no es algo que vaya de la mano nota que yo saco la oposición y resultado, ¿no? Entonces nada, supongo que con eso te he contestado. Vale. Pues nada, que en fin, me gustaría quedarme más, pero es que si no voy a llegar y tengo justo ahora clase con los de gestión, ¿vale? Así que nada, siento que haya sido tan rápido, porque vengo del trabajo a toda prisa para venir aquí, daros la charla e irme. Pero yo sí que os animaría a que lo penséis, las oposiciones, porque es una opción bonita, que esto de la oposición es algo que puede ser bonito, ¿vale? Esa idea de que las oposiciones son un error y tal, yo no estoy de acuerdo con ello, ¿vale? Si no le gusta y cree en el objetivo, ¿vale? Pues puede ser un camino bonito para una oposición. Y luego, bueno, que el hecho de tener una plaza fija y esa seguridad luego es muy útil, ¿no? Y te permite desarrollarte en otros aspectos porque el horario que tienes es bueno y yo creo que es una opción interesante y positiva para alguien de titulaciones de este tipo, ¿vale? Entonces, nada, os diría eso y que ahora hay una ventana de oportunidad que podéis aprovechar. Entonces os animaría a ello, ¿vale? Y nada, que me alegro mucho de que estéis aquí, del interés. Y bueno, un saludo a los compañeros. Bueno, me gustaría quedarme para tomarme algo, pero bueno, otro día, ¿vale? Así que nada, chicos, muchas gracias. Y gracias también a la delegación de estudiantes por hacer estas jornadas que me parece muy interesante para todo el mundo, ¿vale? Gracias, Marina. Bueno, hemos comentado aquí que voy a continuar yo. Un poco por hablar de otra cosa, en realidad. A ver, mi caso es bastante distinto al de los compañeros. Yo soy socióloga, estudié aquí, hice el máster aquí también en esta facultad, que creo que sigue existiendo, Análisis Sociocultural de la Comunicación y el Conocimiento, que se hace con la Facultad de Periodismo. Y bueno, después básicamente me dediqué a la investigación social en una empresa que se llama Sigma 2, en otra que se llama Intercampo y luego también trabajé en el Colegio de Políticas y Sociología en el Departamento de Investigación.
Y bueno, en un momento dado decidí presentarme a unas oposiciones que convocaba el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas. No sé hasta qué punto estáis familiarizados con todo lo que estamos contando hoy aquí, que por cierto es súper interesante porque desde luego todas las opciones que ha contado Leonor y tal, vamos, yo si lo hubiera sabido en su día, ya te digo yo, que me hubiera puesto a estudiar antes, la verdad, porque hay muy buenas oportunidades. Bueno, en fin, que yo tengo una experiencia de unos 10 años en la empresa privada y luego ya me saqué la plaza del CIS. Llevo 2 años trabajando en el CIS. Lo que quería contaros es que os preguntaba esto de si estabais más o menos familiarizados con todo este lenguaje que estamos usando hoy, porque en mi caso es bastante distinto. Yo soy personal laboral, no funcionaria, ¿vale? Esto tiene diferencias fundamentalmente administrativas, el salario también es más bajo y el proceso selectivo es un poco distinto, ¿vale? La diferencia principal como concepto es que más que, digamos, presentarte a un cuerpo de la administración, te presentas a un puesto, ¿vale? Es decir, en mi caso, yo os cuento mi experiencia, en mi caso salieron plazas para trabajar en el CIS, en el Centro de Investigaciones Sociológicas, y yo me presento a esas plazas, no para formar parte de un cuerpo de sociólogas que luego puedes hacer diferentes tareas, sino para un puesto en concreto, ¿vale? Eso es una diferencia así. Y luego administrativamente tiene algunas diferencias también. El personal laboral se rige por un convenio y un contrato, ¿vale? Que no el funcionario, que no el personal funcionario. Y en cuanto a las categorías también es distinto. Yo soy M3, que es el nivel más alto en el personal laboral, pero dentro del M3 no hay niveles, como en el caso que os explicaban de los funcionarios, ¿vale? Entonces, M3 es M3 y ahí te quedas. No hay posibilidades de ascenso en la clasificación, no hay más niveles por encima. Y el salario es menor, el M3 creo que son en torno a 2.000 al mes, 30 bruto año o algo así. Pero bueno, eso os lo podemos pasar si alguien tiene interés. O vamos, se puede mirar fácil en Google. Y bueno, esta es un poco la diferencia principal. Mi experiencia, yo me presenté 2 veces al CIS. Una de las cosas complicadas, esto es como lo que decía Javier. En el caso del CIS salen muy poquitas plazas y se presenta muy poca gente. Entonces, bueno, aquí pues cada uno tiene que valorar el tiempo que le quiere dedicar y el interés que tiene en sacar la plaza. Yo, por ejemplo, la primera vez que me presenté, quedé segunda y había una plaza. Entonces, pues, pues bueno, pues hay que tomárselo con deportividad. Entonces, puedes hacerlo muy bien, yo lo hice muy bien, pero había una plaza, pues otra persona sacó más nota que yo, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la cuestión. El CIS saca muy pocas plazas y muy de vez en cuando, ¿vale? Cuando yo me presenté aquella vez era una plaza, pero es que a lo mejor representaron, yo no tengo la cifra, pero inscritos al examen a lo mejor había menos de 100 personas y que concurrieran, que efectivamente se presentasen al examen, a lo mejor había 60. Quiero decir que una plaza para 60 es muy difícil, pero bueno, en fin. Y luego la siguiente vez salieron 3 plazas y ya sí, ya entré en esa ocasión. Os cuento un poco lo que es el CIS y lo que se hace en el CIS, ¿vale? En mi puesto. Y luego os hablo un poco más de estas plazas de sociología, que no solamente hay en el CIS, hay en más sitios. El CIS tiene 4 departamentos donde podemos trabajar los sociólogos, las sociólogas M3. Mi puesto es M3 de sociología. Igual que ellos hablaban de A1, tal. Hay un departamento que es el banco de datos, que se encarga de la gestión de todos los datos que genera el CIS en sus encuestas y la atención a usuarios
y también algunas explotaciones específicas de los datos. Luego está el departamento de investigación, que es el que hace el diseño de los estudios y lleva a cabo los estudios propiamente, organiza las encuestas, tiene una unidad de trabajo de campo, una unidad de diseño muestral, está compartimentado en estas tareas. Y luego hay un departamento de Secretaría General en la que no trabajaríamos nosotros porque, en general, porque en él están los perfiles de recursos humanos, de prevención de riesgos laborales, etc. Y otro departamento que es publicaciones. El CIS tiene revistas y una editorial propia de sociología y ciencia política que se gestiona desde el organismo y ahí también podríamos trabajar. Yo, por ejemplo, estoy en el departamento de investigación, en la unidad técnica, pero podría haberme tocado en el departamento de publicaciones, por ejemplo, o en banco de datos. En el departamento de investigación, que es lo que os decía, pues básicamente lo que hacemos es el diseño, ejecución y análisis de todos los estudios que se hacen en el CIS. El CIS hace fundamentalmente encuestas, investigación cuantitativa, pero también hace investigación cualitativa, mucho menos, pero también la hace. Y bueno, básicamente lo que yo hago se parece mucho a lo que hemos estudiado en la carrera de sociología. Creo que vosotros tres además estáis en sociología. Básicamente es investigación cuantitativa. Digamos que no es una sociología crítica, no es tampoco una, no sé, quiero decir, hay un trabajo de investigación, es que no sé cómo explicaros, hay trabajo teórico, hay trabajo más puramente técnico, también hay una parte un poco TIC, porque tienes que aprender un montón de herramientas para que se puedan hacer estas grandes encuestas. Una de las particularidades del CIS, que lo sabréis seguro, son las grandes muestras, ¿no? Entonces, el trabajo de campo es muy sofisticado y muy elaborado, muy vigilado, muy depurado. Y bueno, eso es un poco lo que hacemos. Aparte de esto, quería explicaros que, un poco para que entendáis un poco el sistema, yo me he presentado 2 veces a estas plazas del CIS, pero hay otros ministerios que convocan plazas de M3 en sociología, ¿vale? No solamente el CIS. A lo mejor David puede comentar algo de esto cuando nos hable de su trabajo, porque también lo podrá explicar más ad hoc. Hace unos años salieron pues 2 plazas, 3 plazas. Ministerio de Educación. Otra salió en el Ministerio de Inclusión, etc. Salen pocas y son normalmente, cuando piden sociología o sociología y ciencia política, es porque interesa la investigación aplicada. Se busca mucho un perfil que tenga conocimiento detallado y capacidad de gestionar una investigación. En otros organismos como el CIS os podréis encontrar que sois 3 personas para desarrollar investigación, ¿vale? Seríais los expertos en cómo se hace una investigación de verdad, en la práctica, que hay que hacer, ¿no? Ahora mismo hay 2 procesos selectivos abiertos que yo estoy también preparando a gente que se va a presentar, se examinan este fin de semana, de hecho, del primer examen, para plazas en el Ministerio de Inclusión, en el Observatorio del Racismo y la Xenofobia y otra en el Ministerio de Derechos Sociales. Esto lo mismo, son plazas de sociología. Creo que una de ellas es de una categoría inferior, es M2, ¿vale? En el personal laboral el máximo es M3, luego es M2 y luego es M1. Y luego E1 y E0, me parece. En este caso, algunas plazas son de M3, que es el máximo, y otras son de M2. Y son, como os digo, pues para trabajar... habitualmente se piden estos perfiles, estas plazas, estos puestos, son porque el organismo o el ministerio lo que necesita es un perfil investigador,
¿vale? Porque hay otros perfiles, a pesar de que el TAC y las oposiciones que ha hablado Javier y que ahora nos contará David, tienen investigación social y temas de sociología, pero cuando se pide un perfil en sociología suele ser porque están buscando alguien más experto en investigación aplicada, ¿vale? ¿Qué más os iba a contar de esto? Un momento. Vale, sí. Cuando yo me presenté, las 2 veces que yo me he presentado al CIS, el proceso selectivo tenía 2 partes, ¿no? Concurso y oposición, que nos ha explicado Leonor, ¿vale? La oposición eran 3 exámenes, el primero tipo test, el segundo de desarrollo de temas por escrito y el tercero un caso práctico. El caso práctico en el CIS, bueno, empiezo por el principio, perdón. El temario son menos temas que el funcionario A1, de ahí menos nivel, menos salario suele estar relacionado, o sea, menos nivel, menos temas. Son 80 temas, me parece. 20 de derecho, bueno, el temario común, en el que se estudia la Constitución, la ley de transparencia, etcétera, la Unión Europea, Y luego el resto de temas son de sociología y hay un poco de ciencia política. De estos, pues yo qué sé, pongamos que 1/3 teoría sociológica, 1/3 técnicas de investigación y 1/3 ciencia política, ciencia de la administración, ¿vale? Más o menos. Lo que pasa es que los temarios también son menos estables que en las oposiciones que os han explicado antes. Es decir, para el CIS, de las veces que me he presentado, ha cambiado el temario. De una vez a la otra cambia. El núcleo es el mismo, ¿vale? Técnicas de investigación siempre, pero a veces cambia, pues un tema lo desglosan en 2 partes, o en una convocatoria, por ejemplo, se pedía más estadística multivariante y en otra convocatoria se pide más quali, varía, ¿vale? Pero bueno, en principio el núcleo duro es el mismo. O sea, Weber y técnicas de investigación, eso siempre. Bueno, entonces, eso es un poco el temario. Cuando yo me presenté había un examen tipo test, un examen de desarrollo de temas y el examen práctico. El examen en el test y en el examen de desarrollo entran la parte común de derecho y la parte de sociología. Sin embargo, el caso práctico es solamente de los temas de sociología. En el caso del CIS suelen ser temas aplicados de investigación. Por ejemplo, diseña una encuesta para tratar este tema o diseño de un cuestionario sobre estos objetivos de investigación y para elaborar estos indicadores o preparación de un trabajo de campo para una encuesta telefónica con este tipo de muestreo, este tipo de cosas. Sin embargo, por ejemplo, en los puestos que estamos preparando ahora, como son para el Ministerio de Inclusión y Ministerio de Derechos Sociales, normalmente el planteamiento del ejercicio práctico, que por cierto es el que más peso tiene en el proceso selectivo, el ejercicio práctico suele tener algún elemento propio del ministerio o del organismo al que te presentas. Es decir, en el caso del CIS es todo muy técnico, diseño muestral, cuestionarios, trabajos de campo, Y ahora, por ejemplo, para el Overaxe, pues probablemente sea similar, muy centrado en la investigación aplicada, pero con temática propia del Observatorio del Racismo y la Xenofobia, ¿vale? Es decir, los temas de investigación que te propongan, ¿no? Las preguntas que tengas que responder y tal, seguramente tengas que tener un poquito de conocimiento sobre lo que hace el organismo, sobre temas de percepción de la inmigración, de actitudes hacia la inmigración, etc. Vale. Y luego está la segunda parte, es el concurso de méritos, ¿vale? Si apruebas los exámenes, estos 3 exámenes que son eliminatorios, luego ya tienes el concurso de méritos, que son puntos por experiencia profesional y por formación. No voy a entrar porque eso depende de las bases. Lo que vengo a decir que es súper importante es que quienes estéis interesadas en trabajar como personal laboral de sociología y ciencia política, las convocatorias de este año que están cerradas, pero puede que vuelvan a hacerlas iguales,
han sido muchísimo más ventajosas para la gente joven. Por 2 cosas. Una, solo hay 2 exámenes este año, tipo test y examen práctico. Muchísimo más fácil. El más difícil es el de desarrollo de temas. Tienes que saber 70 temas para defender por escrito con calidad. Y la otra ventaja es que no hay méritos. Por lo tanto, quien mejor haga los exámenes tiene la mejor puntuación. Lo de los méritos es muy importante. Yo, la primera vez que me presenté, tenía muy pocos puntos porque yo tenía una vida laboral no reconocida por mis contratos precarios. Por lo tanto, mis 10 años de experiencia en investigación social y de mercados no puntuaban. Aunque hubieran puntuado con 10 años de experiencia frente a alguien que tuviera también los exámenes bien, pero tuviera en vez de 10 años de experiencia profesional 15 o 20, pues ya está. Entonces, bueno, yo os animo si os interesa trabajar para la administración, si os interesa trabajar en temas más aplicados de sociología y ciencia política y tal, os recomiendo que estéis pendientes porque en esta ocasión han sido unas convocatorias, es un proceso que es muy ventajoso para quien nos haya presentado antes o tenga poca experiencia profesional o ninguna. Y más accesible. En el momento en que tienes menos exámenes, el proceso termina antes, el estudio es diferente, en fin. Bueno. Y nada, eso es todo. Bueno, yo me llamo Lisboa Osanz. Como no me he traído PowerPoint ni nada, pues yo os doy mi correo así de viva voz, porque es muy fácil, que es lisboa como la ciudad, .osanz, osanz@gmail.com. Por si alguien tiene alguna duda o quiere algún detalle más de todo esto que he contado, pues yo encantada de que me escribáis. lisboa.osanz. Eso es, genial. Así que nada, muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias. Lisboa. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Delegación de Estudiantes por la invitación a estar hoy aquí esta tarde. Y gracias pues por el trabajo que hacéis, ¿no? Yo me acuerdo que en su momento yo estudié Ciencias Políticas cuando era licenciatura. Hice la especialidad en Relaciones Internacionales. Ya hace bastante tiempo, como os decía al principio. Y bueno, y también teníamos una asociación y nos encargábamos de organizar muchos trabajos pues para las salidas profesionales, ¿no? Muchas jornadas de información, donde siempre contamos con el apoyo del entonces Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Sociología, hoy Colegio de Madrid de Ciencias Políticas, Sociología, Gestión y Administración Pública y Relaciones Internacionales. Con lo cual, bueno, muchísimas gracias y sobre todo muchísimas gracias también al trabajo que hacéis desde el colegio pues para ofrecer a las personas jóvenes estas salidas profesionales. Voy a ser muy breve porque tenéis mucho mérito. Los que estáis aquí, lleváis ya 1 hora y pico, lleváis ya casi 2 horas escuchándonos. Y un poco como Lisboa, ¿no? Os voy a facilitar un poco mi contacto, os voy a contar un poquito mi experiencia y os voy a facilitar mi contacto y en cualquier momento pues me podéis contactar y demás, ¿no? Y una serie de reflexiones que han salido a lo largo de la jornada de hoy. Yo soy David Lafuente, estudié políticas, hice un año de Erasmus en Sciences Po París, es una universidad francesa de lo más reputado que hay en relaciones en ciencias políticas. Después estuve haciendo un máster en el Colegio de Europa, en Brujas, un máster que os recomiendo también hacer si tenéis ocasión, en primer lugar porque hay una beca muy interesante del Ministerio de Asuntos Exteriores y en segundo lugar porque ese máster en el Colegio de Europa de Brujas te habilita mucho a una salida profesional en las plazas precisamente de funcionario en la Unión Europea. De hecho, se conoce como la mafia de Brujas porque aproximadamente el 60% de los altos funcionarios que hay en Bruselas, 60%, han pasado por el Colegio de Europa en Brujas, lo cual es un dato enorme. Esas oposiciones que comentaba antes Leo tienen una segunda fase, como veíais, de una entrevista personal. Y precisamente en esa entrevista personal, pues normalmente de la lista de aprobados llaman a 3 y casualmente hay una regla no escrita en la cual, pues si uno ha sido compañero, aunque de promociones más cercanas en el Colegio de Europa, pues tienes cierta simpatía porque probablemente esa cierta simpatía
también la tuvieron contigo anteriormente. De todas formas, este sistema de acceso a la Unión Europea, que para mí es muy criticado, puesto que al final existe una especie, bueno, da igual porque, bueno, puedo decirlo claramente, un poco a veces de compadreo, ¿vale? Es un sistema de acceso que en ocasiones, aunque evidentemente se compadre o no, pero sí que todo ese elemento de numérico verbal es un sistema de acceso que se está planteando de pruebas tipo test y demás, se está planteando aquí la administración pública en España, ¿no? Con lo cual es verdad que desde una parte de la administración pública alertamos sobre el riesgo que este proceso puede comportar. El sistema de acceso a la opinión pública en España es complicado, ¿no? Y es muy criticado, sobre todo porque tiene este sistema memorístico. Yo soy administrador civil del Estado, es este cuerpo superior del cual hablábamos anteriormente, y es verdad que es memorístico, es duro llegar ahí, pero una vez que llegas, pues bueno, pues tienes una vida muy bonita, apasionante. Para mí lo importante no es que tengas un trabajo para toda la vida, tampoco es que te den una hipoteca, cosa fundamental hoy en día. Yo os diré que, bueno, yo vengo de una familia muy humilde. Yo para opositar al cuerpo superior me tuve que pedir un préstamo. Fue una apuesta personal de vida, salió bien. Y sí que es gracias a ser funcionario de un cuerpo superior como a mí el banco me dio el 97% del precio de mi hipoteca, ¿no? Con lo cual al final acabo pagando casi lo mismo que pagaba antes de alquiler que de hipoteca, pero si yo no hubiera sido funcionario nunca habría podido pagarme un alquiler y a la vez llegar a ahorrar ese 20% que hoy en día te piden las entidades financieras para poder tener una vivienda, ¿no? Con eso quiero decir que el sistema de acceso a los cuerpos superiores de la Administración en España estamos hablando de que existen 44 cuerpos superiores de la Administración. Yo os estoy hablando de los administradores civiles del Estado, que es un acceso a una oposición para los cuales estamos especialmente bien preparados los grados que aquí hoy estáis, sociología, pero también antropología, relaciones internacionales, sociología, etcétera. Pero bueno, que comporta una oportunidad, ¿no? Y como digo, más allá de la seguridad del trabajo, más allá de que me concedan una hipoteca, yo me hice servidor público por una idea romántica, ¿no? Al final, cuando uno está, y estas jornadas pues vais a hablar otros días, de ser asalariado, tú puedes ser asalariado en una empresa, tú puedes montar tu empresa, puedes ser emprendedor. Yo estuve trabajando anteriormente de lobista en Bruselas. Estuve trabajando en el mundo del lobby antes de sacar la oposición. Ganaba bastante más dinero que siendo servidor público. Estuve trabajando de asalariado para la Liga de Fútbol, para la Liga BBVA. A mí me pagaba el BBVA, que era el patrocinador oficial entonces de la Liga de Fútbol. El salario era mejor entonces también que ahora. Pero sí que es verdad que yo hice una reflexión, ¿no? Al final, cuando uno está trabajando hasta las 12, hasta la 1 de la mañana, son horas que en ocasiones toca trabajar hasta esas horas. Son horas que no te paga nadie, ¿no? No te la va a pagar la administración pública. Cuando estás en una empresa privada sí te pagan las horas extra, a lo mejor te las pagan a 100 y pico euros la hora, pero el empleador está ganando, en lugar de 100 y pico, pues está ganando a 600 o 700 euros esa hora extra que estás haciendo, ¿no? Cuando uno es servidor público tiene una idea romántica, algunos me dicen que es un poco ilusoria o absurda, que es que ese tiempo o esas horas de trabajo lo estás haciendo para el conjunto de la sociedad, ¿no? Es verdad que no te lo pagan, es verdad que cuando estás en un cuerpo superior no eres rico, pero puedes vivir muy bien. Comentaba ahora el compañero, yo esta noche, ayer a las 12 de la noche llegaba de Bruselas. Mañana a las 7 de la mañana me voy a Zaragoza. La semana que viene tengo un viaje de 4 días a Polonia. Y en el mes de marzo me voy a Belgrado y a Nueva York. Para mí es genial. Os diré más, ¿no? Y así cambiamos un poquito y no os damos tanta chapa. Yo tengo una hija, yo estoy separado. Tengo una hija, tengo una guardia de custodia compartida. Hasta luego. Estamos una semana cada uno. Yo la semana que tengo a mi hija intento irla a buscar todos los días a las 4 de la tarde cuando sale del colegio. Ahora bien, la semana que estoy sin mi hija, como es por ejemplo esta, pues aprovechas para dar el 5000% y dedicarlo al servicio público y dedicarlo al conjunto de la ciudadanía, ¿no? Esas posibilidades de conciliación también se dan muy mucho en la administración pública. Y para mí es genial, o sea, imaginaros, yo estudié Relaciones Internacionales,
estoy viajando continuamente, ojo, porque yo quiero, ahora veremos, las salidas de un administrador civil del Estado son muy variadas, y, por ejemplo, para mí fue un lujo el pasado año, en el mes de septiembre, imaginaros, estudiando Relaciones Internacionales aquí en la Complu, poder formar parte de la delegación española que estuvo en el Consejo, en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, acompañando al presidente del gobierno. Pues para alguien que ha estudiado Relaciones Internacionales, como os podéis imaginar, formar parte de esa reducida delegación y ver cada 2 minutos desfilar a todos los presidentes del gobierno del mundo a 50 metros tuyos, pues es un auténtico privilegio, ¿no? Por eso yo digo que al final la administración pública nos da esta serie de, bueno, de oportunidades que de otro modo serían complicadas. En todo caso, sí que quizá una cuestión que yo siempre suelo decir es que hay una máxima que yo apruebo en mi vida, que yo intento aplicar en mi vida, ¿no? Que es imposible ser bueno en algo con lo que no se disfruta. Mi consejo es que busquéis un trabajo, sea en la empresa privada, en el sector público, que verdaderamente os guste y que os motive, ¿no? Al final ahora sois jóvenes, podéis equivocaros, yo me equivoqué, ya estábamos hablando que las dos principales posibilidades de salir o cuerpos superiores que están dedicados a nuestros estudios es para carrera diplomática y para TAC. Yo estuve 2 años opositando a carrera diplomática y ahí a los 2 años, 3 es cuando estás preparado para aprobar y justo coincidió con la crisis del gobierno y salió el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y dijo que en 3 años no iba a convocar carrera diplomática. Evidentemente el mundo se te viene abajo. Imaginaros, yo había pedido un préstamo para opositar y dices, ¿qué haces con tu vida, no? Entonces, bueno, por otros compañeros me enteré de que existía la oposición al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, me presenté y aprobé. Aprobé a la primera. Es verdad que tenía ya un background de haberme preparado a carrera diplomática, ¿no? Estar en la administración pública, ya digo, no se gana dinero, uno no se hace millonario. Tened en cuenta que yo soy nivel 30, ya consolidado de por vida. O sea, yo ahora ya puedo hacer lo que quiera, entre comillas. Yo toda mi vida voy a ser nivel 30, que es el máximo en la administración. Alcancé el nivel 30 cuando llevaba simplemente 1 año y medio. Ahora ya llevo 10 años en la administración pública, pero ya al año y medio tuve la opción de ser nivel 30. Mis trabajos han sido muy interesantes, algunos me dicen que es una envidia, no lo sé. Yo tuve la ocasión, soy el único funcionario de un cuerpo superior que he sido asesor al máximo nivel, vocal asesor se llama, ahora os contaré un poquito la diferencia, con 3 ministras de distinto signo político. No hay ningún otro funcionario que lo pueda decir. Yo he sido vocal asesor en el Ministerio de Dolors Montserrat, del Partido Popular. Llevaba precisamente los temas de servicios sociales y de igualdad. Me mantuvo Carmen Calvo cuando era Ministerio de la Presidencia de Relaciones con las Cortes e Igualdad, como vocal asesor en materia de igualdad. Y cuando llegó el cambio de gobierno con Irene Montero, me mantuvo también como vocal asesor, ¿no? He estado, por eso, casi 4 años estuve en políticas de igualdad. Es un privilegio, es muy bonito. La vida en un gabinete os diré que es muy dura. Esa sí que no me permitiría compatibilizar con mi vida personal. Os diré, y hablabais antes de los puestos de libre designación, ¿no? También es una opción. Todos los gabinetes, los ministros y los secretarios de Estado, segundo nivel en el gobierno, tienen asesores y vocales asesores. El asesor es gente de la calle, son puestos de libre designación, tú simplemente te llevas bien con ese ministro, ese secretario de Estado que acaban de nombrar y estás con él. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento en el cual el ministro y el secretario de Estado se van, tú te vas con ellos el día siguiente, si no el mismo día. Un vocal asesor, que fue lo que yo fui, los ministros normalmente tienen 2 vocales asesores, los secretarios de Estado tienen 1 vocal asesor, somos funcionarios también de libre designación, pueden disponerlos y elegirlos libremente los ministros y los secretarios de Estado, y lo único es que cuando cesan al ministro o la ministra, tú no te vas automáticamente, sino que te encargas, digamos, de traspasar los papeles de un ministerio, de un gobierno a otro. Normalmente un vocal asesor permanece 1 o 2 meses en el puesto y luego se cambia, ¿no? En mi caso, ya digo, pues bueno, pues fue un placer, fue un orgullo el haber estado todo el periodo con 3 ministras distintas, ¿no? Además, bueno, pues esto también te ayuda
a desmentir a veces, ¿no? Se piensa que en la política, tanto por uno como por otro lado, los políticos a veces, bueno, pues que solamente piensan en sus cosas y demás. Yo lo que os puedo decir que con las 3 ministras que he estado trabajando, la verdad es que es una vida que yo no envidio. Es estar 24 horas al día, es estar pendiente del móvil 24 horas, es no tener fines de semana, es no tener vacaciones, y para que después, además, por parte de la ciudadanía, pues recibas siempre, sin importar el signo político, una crítica constante. En todo caso, este era mi trabajo, ¿no? Y ahí el trabajo era muy bonito porque ahí al final, bueno, pues participé en importantes normas, participé en el Real Decreto del año 2019 que hizo la equiparación de los permisos de paternidad y de maternidad, que ahora ya no se llaman, como sabéis, fruto de ese Real Decreto, permisos de paternidad y maternidad, sino de lactancia de los menores, ¿no? Ya no se diferencia entre padres y madres. Esa equiparación de esas 16 semanas para cada uno de los progenitores. Entonces, bueno, estás en esa parte de elaboración normativa. Estuve inmerso totalmente en el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que fue un hito. En España parece que hay muchos pactos de Estado. Solamente hemos tenido 5 pactos de Estado en España. Uno de ellos no es el Pacto de Toledo, el de la Seguridad Social, etcétera, etcétera, el Pacto Antiterrorista. Uno de los 5 pactos es el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ¿no? Imaginaros, es muy complicado que todas las fuerzas políticas estén de acuerdo sobre una misma causa y logren ese voto favorable por parte de todos ellos. Con lo cual, bueno, han sido experiencias que han sido muy satisfactorias, y es verdad que estar en esos gabinetes, estar en esa primera línea, te da esa visibilidad y te da esa satisfacción, ¿no? El decir, bueno, pues el camino hasta llegar a ser de un cuerpo superior es complicado, es largo, es duro, pero después participar en estos procesos de cambio verdaderamente político del país, pues es una gran satisfacción. Después ya me fui, cuando eres vocal asesor es un nivel 30, y me fui de subdirector general del INJUVE. Ahí llevo ahora 4 años ya y 4 meses. Ahí soy el director de los programas Erasmus Plus, Juventud y Deporte, y del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Además, soy el director de la agencia española. Y es un programa pues muy enriquecedor, ¿no? Al final estás hablando pues de las oportunidades para la movilidad de personas jóvenes por toda Europa. Es un trabajo muy intenso. Tengo un equipo muy grande detrás, tengo un equipo de cerca de 80 personas, una pasada, es un equipo muy potente. Tened en cuenta que en los programas Erasmus se gestionan muchos millones de euros, con lo cual hace falta tener un equipo potente. Y el trabajo es muy satisfactorio, ¿no? Y sobre todo cuando precisamente en los programas Erasmus España es un modelo de gestión, de aprovechamiento de recursos y generador de oportunidades a nivel internacional. También os diré, mi sueldo no es malo, estoy en el nivel más alto. Sí que es verdad que ahora ya toda la vida voy a estar ganando lo mismo, prácticamente. Bueno, subirá un poquito el IPC y demás. El sueldo no es malo, estamos hablando de un sueldo a los niveles máximos que estamos hablando. Ojo, un magistrado del Tribunal Supremo, el sueldo es el de un nivel 30. Un magistrado del Tribunal Supremo que parece que tal, que encausan, etcétera, etcétera. Estamos hablando de sueldos en la administración AG, me decíais, Administración General del Estado, y en este caso Administración Central, porque yo trabajo para el Gobierno Central. Estamos hablando de sueldos de unos 4.400 euros al mes, que está muy bien pagado, pero sí que es verdad que ahí te quedas. Y os diré, como anécdota, que al poco de aprobar la oposición, a los 2 años me pasaron 2 cosas, a los 3 años, que yo pensaba que no me iban a pasar en la vida. Y son, de hecho, ya 2 consejos que os digo. Uno es tener un perfil en LinkedIn. Me contactó una empresa del IBEX 35, habiendo aprobado la oposición. Me contactó y me escribió, di el teléfono, me llamó y me dijo, David, nos gustaría que vinieras a trabajar con nosotros. Claro, yo estaba, imaginaros, ¿no? Asesor de la ministra. Bueno, sí, pero bueno, yo aquí estoy de asesor, estoy al nivel máximo, ¿qué me vas a contar, no? Y la segunda cosa que yo pensaba que nunca me iba a pasar es que me dijeron, ¿cuánto quieres ganar? Claro, uno se hace una pregunta. O sea, ya no es tal. Estoy pensando en esta empresa del IBEX 35 y digo, es que si no hubiera aprobado la oposición, probablemente habría tenido que ir de rodillas a pedir un puesto de becario. Es decir, ¿cómo cambia la vida habiendo tenido acceso a un cuerpo superior, ¿no? Sí que es verdad que luego las empresas muchas veces también te quieren por tu agenda de contactos, ¿no? Al final, cuando estás en una empresa, pues tú tiras de móvil, tienes 100.000 contactos y sobre todo sabes quién es la persona X o Y que lleva la tramitación Z o Y
en el ministerio de no sé qué. Entonces eso al final es una agenda que se paga, ¿no? Lo que me ofrecieron salarialmente, yo no sabía lo que pedir. Al final, obviamente, no lo acepté por esta vocación de servicio público y porque cuando eres servidor público, si antes de los 5 años tú te vas de la administración, pides una excedencia, pierdes tu plaza de funcionario, con lo cual tendrías que volver a opositar. Entonces, evidentemente, no iba a aceptar esta oferta. Un amigo me dijo, digo, ¿qué pido? Por preguntar o qué podría pedir, y me dice, no pidas dinero porque queda muy feo. Di cuánta gente hay entre el CEO, esto para cuando os pase el día de mañana y os pregunte una empresa cuánto quieres ganar. Me dijo, pregunta cuánta gente hay entre el CEO de la empresa y tú y dile que quieres ganar acorde a ese nivel, ¿no? Entonces fue lo que les dije y el sueldo eran 250.000 euros al año más otro tanto en variables. Es decir, te estabas poniendo en un sueldo, y os digo, esa empresa del IBEX te daba la variable, cercano al $500.000 de euros, cosa que en la administración pública, como os podéis imaginar, nunca voy a oler, ¿no? Pero evidentemente, pues cómo cambia la vida, ¿no? Esto es un poquito para motivaros. Hay otras oposiciones a cuerpos superiores, por ejemplo, los abogados del Estado, es un cuerpo también pequeñito de la administración pública y prácticamente el 50% de los abogados del Estado están en excedencia, ¿no? Es decir, muchos de ellos opositan precisamente para el día de mañana recibir una oferta cuantiosa, interesante, por parte del sector privado, ¿no? Yo ya digo, yo me siento súper feliz, súper orgulloso de ser administrador civil del Estado, de estar en un trabajo que verdaderamente amo, que me encanta y pertenecer a este cuerpo. No en vano también, entre otras de mis funciones, estas que están súper bien pagadas, son no onerosas, es decir, no gano nada. Soy el presidente también de la Asociación del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Por eso, pues también llevo mucho a gala pues la defensa del trabajo que ahí hacemos, ¿no? Por parte del cuerpo. Fijaros, comentaba antes el compañero, ahora tenemos 22 ministerios. El ministro está muy bien, es la persona que lleva la foto, ¿no? Pero el poder real en los ministerios los tienen los que se llaman los subsecretarios. Son de los que dependen la política de recursos humanos, presupuestaria, económica de los ministerios. Todos los subsecretarios son funcionarios de cuerpo superior. Actualmente, de los 22 subsecretarios, 17 pertenecen al cuerpo de administradores civiles del Estado, precisamente por esa visión holística que tenemos de todo el funcionamiento de la administración. En todo caso, bueno, yo creo que opositar es una oportunidad muy buena para todos vosotros. Creo, preguntabas antes, ¿te llamas? Leonel, preguntabas antes, bueno, si va a haber plazas o no. La Secretaría de Estado, por ejemplo, de Función Pública, de quien depende la oferta de empleo público, y ella es administradora civil del Estado, de hecho es politóloga o socióloga, no estoy seguro, Clara Mapelli, es buena amiga, y ella, por ejemplo, está apostando por un cambio de paradigma, ¿no?, en el acceso a la administración pública, sobre todo porque muchas veces el acceso a un cuerpo superior, como estamos viendo, se queda en una suerte de un acceso un poco elitista. Tienes que tener un muy buen colchón económico. Yo en mi caso me arriesgué a pedir un préstamo, pero es verdad que esto lo hacemos 4 locos. Es decir, o vienes de una familia que se lo pueda permitir y que digas, oye, yo he acabado mi grado, he acabado mi máster, he acabado lo que quiera y encima voy a dedicarme 2, 3, 4 años de mi vida a opositar. Es decir, esto, ¿quién se lo puede permitir sin aportar dinero a la economía familiar y suponiendo un mayor gasto económico para tu familia, ¿no? Entonces, es verdad que ahí alguna reforma habrá que pensar para el acceso a la función pública. El número de años es muy relativo, ¿no? Esto es lo típico. ¿Cuánto cuesta? Haces una valoración de decir, bueno, pues estos son X años. Fijaros, yo siempre digo que la media de años para acceder a un cuerpo superior es dejarlo. Es decir, más de la mitad de las personas que empiezan a opositar a un cuerpo superior lo acaban dejando antes de aprobar. Y si no lo dejas, pues depende de 2 elementos, del número de plazas y del número de gente que se presente. Hoy en día el momento es ideal. O sea, yo desde mi punto de vista os animaría a opositar a un cuerpo superior, sobre todo si tenéis esa vocación de servicio público. Y os diría un cuerpo superior y no una 2. ¿Por qué? Porque tenéis los conocimientos de sobra, con el grado en sociología en vuestro caso,
para poder acceder a un cuerpo superior. Es verdad que es un sacrificio. Es un sacrificio porque supone encerrarte y ponerte a estudiar, en el mejor de los casos, 8 horas al día, y veréis que cuando se acercan las cosas son más horas. Pero luego la satisfacción es que es muy grande. Fijaros, nosotros somos, los administradores del Estado, somos cerca de 1000 profesionales en España. La gran mayoría trabajamos en la administración central, en distintos ministerios. Hay gente que trabaja en provincias, antes lo preguntabais. En las provincias os sonará la posición, porque siempre que hay alguna catástrofe o hay alguna cosa, siempre habla o el delegado del gobierno, que es la persona de la administración central que está en la capital de la provincia de esa comunidad autónoma, o los subdelegados del gobierno. Aragón hay un delegado del gobierno en Zaragoza y un subdelegado en Huesca y en Teruel. Los delegados y los subdelegados del gobierno son puestos políticos, son a dedo. Por debajo de ellos están los secretarios generales. Es un nivel 29. Pero como os podéis imaginar, un nivel 29 en Huesca, yo soy de Barbastro, provincia de Huesca, de quien depende toda la administración central, es decir, de ti depende como secretario general Hacienda, Seguridad Social, la policía, etcétera, es decir, eres como el sheriff, y además eres el que te quedas ahí permanente, aunque cambien al delegado o al subdelegado del gobierno. Imaginaros el sueldo que ganas en Madrid, vives bien, pero es que en provincia ese mismo sueldo no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo ganar 4.000 euros en Madrid que ganar 4.000 euros en la provincia de Huesca. Entonces tenemos gente que está en la administración central en cualquier ministerio. Yo empecé en el Ministerio de Empleo, luego me moví a la parte de igualdad, me gustaba el tema social y ahora estoy en el Ministerio de Juventud e Infancia. Por primera vez en España hay un Ministerio de Juventud. Nunca antes en la historia de la democracia había habido un Ministerio de Juventud. A mí me gustan los ministerios sociales. Hay otros compañeros que prefieren irse a Hacienda, a Industria, a organismos autónomos, etcétera, ¿no? Pero ya es la voluntad de cada uno. Además, siendo de un cuerpo superior, tú eliges lo que te quieres complicar la vida. En gabinete es una vida impresionante, pero no te permite conciliación familiar. De subdirector general, pues tienes muchos compromisos. Pero si en un momento dado a mí me interesa ser jefe de área a un nivel 28 o jefe de servicio a un nivel 26, pues será porque yo elijo ganar menos dinero y tener más tiempo para mí. Entonces, al final, siempre es esa posibilidad de conciliación. Y luego os digo, depende de dos variables: la gente que se presenta y el número de plazas. Es que ahora mismo hay muchísimas plazas. Fijaros, cuando yo aprobé TAC, llevaban 2 años sin convocar, también con la crisis, no 3 como en Diplo, 2 sin convocar, y había 26 plazas únicamente. Estamos hablando que en las 2 últimas promociones ha habido más de 100 plazas y en las 3 anteriores casi 50-60. Es decir, toda la masa crítica de opositores que llevaban los pata negra, que llevaban un montón de años opositando, ya han aprobado. Con lo cual ahora la gente que está opositando es gente joven. Y ahora mismo es realista llegar a sacarte una plaza de un cuerpo superior. A lo mejor en un año estoy exagerando, pero en un plazo de 2 años es muy realista. Y además yo creo que, como comentaban antes los compañeros y compañeras, yo creo que este cambio en la administración ha venido para quedarse. Es decir, vamos a seguir una serie de años al menos con una muy interesante oferta de empleo público. Os podría contar 100.000 cosas, ¿no? Y aquí en la Facultad de Políticas además lo disfruté. Sí que os recomiendo una cosa, y es que estáis haciendo ahora el grado, y es que aprovechéis al máximo. Yo fui premio extraordinario, final de carrera, pero yo venía muchos días de empalmada. Yo era muy consciente del esfuerzo económico que estaban haciendo mis padres, entonces yo nunca falté a clase. Yo disfruté mucho, estuve de relaciones públicas en su momento de las mejores discotecas de Madrid, estuve en Capital, en Pachá, Palacio de Gaviria y La Joy, algunas ya cerradas. Disfruté muchísimo, nunca falté a clase y al final pude ser premio extraordinario final de carrera, ¿no? Con esto os quiero decir que estáis en una época súper joven, que tenéis que disfrutar, que estáis para aprender y luego que no perdáis oportunidades, ¿no? A mí, por ejemplo, el ser relaciones públicas te permitió una soltura que, bueno, que después está muy bien valorada en el trabajo, en la administración pública. Yo me acuerdo que en aquellos años la gente te ponía, no, si has trabajado de camarero, yo fui camarero, yo trabajé en la vendimia, yo fui azafato de feria, esto no lo pongas en tu currículum. Hoy en día sí. Hoy en día, si podéis completar vuestro grado con cualquier otro tipo de trabajo, para el empleador
es súper importante, ¿no? Porque estás demostrando, primero, que a esta persona no se le ha puesto la vida del todo fácil y que además ha sabido sacarse las castañas del fuego, ¿no? O sea, es muy importante que completéis vuestra trayectoria, vuestra formación con trabajos puntuales o con acciones de voluntariado, ¿no? Al empleador también le gusta saber que tú has tenido distintos intereses y demás. Como decía antes el compañero, al final tienes que hacer una valoración de coste-beneficio, ¿no? Pues me interesa invertir estos años de mi vida para acceder a un cuerpo superior. Bueno, y luego, bueno, pues al final, ojo, el día que suspendes, te estás preparando un cuerpo superior y suspendes, es muy duro. Ahora, eso sí, el día que apruebas, pues te cambia la vida por completo, ¿no? Mi abuela, que en paz descanse, ya en su momento coleccionaba, aún se sigue haciendo, me dijeron, las tapitas de esto de Nescafé. El café soluble, cuando tú mandabas X tapitas al código de correos, código postal no sé qué de Nescafé, se sigue sorteando Nescafé una vez al mes un sueldo para toda la vida. Yo cuando aprobé la oposición digo, jolín, parece que he cumplido el sueño de mi abuela, ¿no? De tener este sueldo para toda la vida. Pero ya digo, es más que nada una idea romántica, ¿no? Prepararlo es duro. En el Colegio de Ciencias Políticas y Sociología, Relaciones Internacionales y Gestión y Administración Pública, es que antes era solamente Ciencias Políticas y Sociología, ahora es más largo. Yo creo que hacen una preparación muy seria y muy buena. Además, bueno, también me consta que hay una serie de becas para, pues bueno, pues para estudiantes que tienen más dificultades económicas y demás. Y qué deciros, ¿no? Yo creo que el Cuerpo Superior de Administradores Civiles de Estado, perdón, se me olvida una tercera salida. Os he dicho, te puedes ir a provincias. Imaginaros el día de mañana, se pone mal tu padre, tu madre, un abuelo, te puedes ir a trabajar a provincias y además eres súper bien recibido y además te vas a la provincia siendo el sheriff de la provincia, como lo decía anteriormente, o te puedes ir también al exterior, yéndote a las consejerías. Evidentemente no vas a ser el embajador, pero vas a ser el consejero de trabajo, porque has estado años trabajando en trabajo, de turismo, porque has estado en el Ministerio de Turismo, de información y prensa, porque has estado trabajando en el Ministerio de la Presidencia, etcétera, etcétera. Ojo, un consejero, que eso sí que son palabras mayores. De hecho, un consejero muchas veces sectorial gana más que un diplomático, ¿no? A veces el consejero de información y prensa tiene sueldos más grandes que el propio embajador, puesto que el embajador va de suyo, que en un momento dado se va a ir al extranjero, un consejero no va de suyo y entonces tiene unos mayores complementos económicos. Acceder al cuerpo, sí que es verdad que, por ejemplo, en nuestro cuerpo, en el Administrador Civil del Estado, es o todo o nada. No hay la posibilidad de estar en una bolsa de interinos, ¿vale? Es decir, si te has quedado a la puerta, si ahora hay 100 plazas y tú te has quedado de 102, el año siguiente tienes que volver a iniciar el proceso. No hay una bolsa de interinos, a diferencia de la bolsa de interinos que sí que existe para el Cuerpo Superior de Administradores del Estado en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Es uno de los puntos negativos. Y luego sí que es verdad que ahora el examen de acceso tiene 3 pruebas, no 4. Ya se ha suprimido, como comentaba Leo, el tema de la prueba de idiomas. Te piden aportar un certificado de idiomas, es suficiente. Y la oposición es que es genial, porque el primer ejercicio es un ensayo, que estáis más que capacitados la gente de sociología, de ciencias políticas, para sacar de manera solvente este ensayo. El segundo ejercicio son los temas, ahí hay que empollar, pero son unos temas que son preciosos. O sea, yo me iba a la cama con estos 160 y tantos temas. Es muy bonito porque te vas a la cama diciendo, hoy sé más sobre mi país, sobre mi mundo, sobre lo que pasa, etcétera, etcétera, ¿no? Son temas, pues lo que veíamos antes, de economía, de ciencia política, de sociología, de periodismo, que te dan un muy buen conocimiento, un buen bagaje cultural, y ya finalmente un caso práctico que solo preparas, no hay que agobiarse, porque el caso práctico se prepara una vez que has aprobado el segundo ejercicio, ¿no? Y es un caso práctico en el cual también hay que hacer un desarrollo y una exposición oral, y como digo, ahí creo que los grados que tenemos aquí están más que habilitados para todo ello. Así que yo ya me voy a parar aquí, porque ya nos habéis aguantado bastante. Y nada, y quedo a vuestra total disposición para cualquier cosa, agradeciendo nuevamente, bueno, a Lisboa que me acompañe en esta mesa y a la delegación y al colegio por el trabajo que hacéis, que yo creo que es muy oportuno y muy necesario. Así que nada, muchas gracias.